¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este cuarto episodio de Doble Dosis, el podcast donde hablamos de distintos temas. Pues no hemos hablado sobre senectud, hemos hablado sobre la paternidad, hemos hablado en nuestro primer episodio sobre Amores que Matan, justo era un especial, ¿no? de San Valentín, y hoy día nos toca hablar de un tema que nos interesa a todos, ¿no? Acá los tres nos interesa mucho este tema, nos conocemos desde hace muchos años y hemos estado siempre vinculados de alguna manera, ¿no? Un poco más, tal vez a veces un poco menos, al tema del que vamos a hablar, que es el arte. La pregunta que surge, ¿no? O que nos lleva a este episodio es básicamente ¿qué es el arte? Y para eso pues estoy aquí, yo soy Carlos de la Torre Paredes, estoy con mi amigo Jesús Alvarado, con mi amigo Juan Marín, y como les decía, los tres hemos estado un poco metidos, ¿no? en este tema. Yo más que nada desde la literatura he podido hacer algo de cine, Jesús básicamente desde el cine, ¿no? Se ha especializado más en el tema de documental últimamente, pero también has hecho ficción, y Juan desde una óptica más artesanal tal vez, ¿no? Más vinculado pues a la empresa, a la industria, a la producción artística, pero con un fin comercial, que nos da un espacio interesante para hablar también desde las distintas ópticas, ¿no? Y pues ustedes ya saben que en Doble Dosis nos gusta tocar personajes, normalmente son dos personajes. Hemos decidido por dos antípodas, dos íconos y dos antípodas al mismo tiempo de lógicas de lo que es un artista, ¿no? Uno de ellos es el famoso Franz Kafka y el otro el famoso Salvador Dalí, ¿no? Dos lógicas completamente diferentes de lo que es el arte. Muy bien, amigos, bueno, antes de seguir con eso, quería recordarles que salimos pues por las plataformas de YouTube, salimos por las plataformas de iVoox, también por Spotify, pero en iVoox el tema del audio está todo, ¿no? En Spotify van a aparecer solamente hasta ciertos programas porque tiene esa limitación. Sin embargo, en iVoox siempre van a poder encontrarnos. Bueno, ahora sí entramos al tema. Muy bien, amigos. ¿Qué es el arte para nosotros? ¿Cómo lo entienden? ¿Cómo lo interpretan? ¿Cómo los hace sentir? ¿Y qué piensan de estos dos personajes que nos van a llevar a la conversación? ¿Qué piensan del gran Franz Kafka y Salvador Dalí con su bigotito así? A ver, Juan, papi. Dale. Ay, Dios mío, ¿qué es el arte? ¿Qué es el arte? Esa pregunta con tan amplio significado, ¿no? Personalmente, como les comentaba, el arte para mí es un tipo de comunicación. Es un tipo de comunicación, por tanto necesita dos elementos básicos, ¿no? Un emisor, un receptor, ¿no? ¿Cómo se llama? El conducto sería el arte, que puede expresarse de muchas maneras, pero yo de mi manera personal necesito que el emisor, que el receptor valide el mensaje. En este caso sería lo que sería el arte en tal caso, ¿no? El producto artístico. El producto artístico tal puede ser desde cualquier cosa, o sea, el regalo de tu hijo, dibujo con un crayón, como puede ser con una gran pintura, una escultura. Un plátano pegado en una pared. Es arte para mucha gente. No. Sí, pero es lo que es, o sea, es un mensaje. Es el mensaje, entonces tienes que tener esos fragmentos, esas condiciones. Y por ende, el receptor tiene que validar el mensaje. De no validarlo, yo siento que no se consideraría parte de arte. ¿Qué tal? ¿Tú qué opinas? Carlos, Juan, ¿cómo están? Arrancó la polémica. Arranca, sí. Arrancó la polémica de saque, porque claro, es un temón y como bien conversábamos antes de empezar a grabar este episodio, en realidad la pregunta de qué es el arte es una pregunta con una carga filosófica, ¿no? Yo no creo que sea una pregunta que busque una respuesta concreta, no es como preguntarla ahora, ¿no? Es una pregunta que viene persiguiendo a los seres humanos desde los inicios de la historia, ¿no? No creo que nadie tenga la respuesta para qué es el arte, concretamente. Partamos de ahí, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio retórico. El arte es relativo. Sí, es un ejercicio retórico. Vista, ¿no? Creo que Juan ha planteado algo interesante porque nos permite hablar del arte desde la perspectiva de un paradigma concreto, que es el paradigma posmoderno. Desde la posición del receptor o desde la posición de los espectadores o de quienes perciben ese producto que se puede considerar artístico, a partir de ahí se puede definir lo que es o no es arte. De esta manera, por ejemplo, hay manifestaciones políticas que en otros países han sido consideradas artísticas, que no tienen necesariamente un origen artístico. Es decir, quienes plantearon estas performances no necesariamente tenían la finalidad
de expresarse estéticamente, sino más bien de manifestarse políticamente. Pero quienes lo perciben, lo asimilan como un contenido artístico, ¿no? Bansky, pero eso, de nuevo, eso entendido desde un paradigma que en realidad no es más que un constructo teórico que te da una base para comprender una serie de conceptos y en este caso comprender qué es el arte, ¿no? Mira, yo tengo algunos fragmentos de este libro que de repente nos puede servir como para darle una vuelta y ir pensando en función a los criterios de este gran poeta. Este libro que he traído hoy se llama Cartas a un joven poeta, de Rilke. Uh-huh. Y mira, dice, le escribe a Rilke, ¿no? A un poeta que le envía sus poemas, le dice: preguntáis si vuestros versos son buenos, me lo preguntáis. Antes se lo habréis preguntado a otros, los enviáis a revistas, los comparáis con otros poemas y os tranquilizáis cuando alguna redacción rechaza vuestros proyectos. Yo, puesto que me habéis permitido aconsejaros, os pediría que abandonaseis esa actitud. Es decir, que no veas, en realidad... No te preocupes por el otro. No te preocupes por el receptor. Sí. Miráis hacia afuera y eso es lo último que debéis hacer ahora, le dice Rilke. Nadie puede aconsejaros o ayudaros, nadie. Solo hay un medio. Adentraos en vos mismo, investigad la razón que os lleva a escribir. Comprobad si extiende sus raíces en lo más profundo de vuestro corazón. Reconoced si moriríais si os prohibieran escribir. Y sobre todo, preguntaos en la hora más silenciosa de vuestra noche: ¿debo escribir? Excavad en vos buscando una respuesta profunda. Y si fuera afirmativa, si os enfrentáis a esa pregunta crucial con un simple y poderoso sí, debo, entonces organizad vuestra vida siguiendo esta necesidad. Mira todo lo que plantea Rilke en un espacio de tiempo tan pequeño, ¿no? O sea, porque dice, primero, no importa lo que digan los demás, ¿no? Porque la pregunta te la tienes que hacer tú, realmente. Si es que tú tienes algo dentro de ti que necesita salir, ¿no? Y es más, o sea, y va más allá, porque dice, y la respuesta tiene que ser contundente. No puede ser un quizá, no puede ser un bueno, tal vez puedo escribir, o tal vez me dedico a la vida de oficina, ¿no? Tiene que ser una necesidad, ¿no? Bueno, pero en el Perú la mayoría de artistas pues se tienen que dedicar a cualquier otra cosa para poder hacer arte, ¿no? No es como en otros escenarios en donde tú puedes ser artista y vivir de ser artista, ¿no? Salvo que pertenezcas a un circuito muy específico, ¿no? Rilke particularmente vivía de mecenas, ¿no? De mecenas. No, acá no hay. Vivía de mecenas, de financiamientos de amigos. Acá en Perú muchos artistas de lo que viven actualmente, que yo sepa, son de dar clases. O sea, hacer trabajos puntuales y ahorita lo que todo se ha vuelto de moda está dando talleres a 1000. O sea, más que los talleres tienen que tener otras chambas también, o como docentes, o como catedráticos normalmente, ¿no? O como investigadores, o como periodistas, o como lo que sea, ¿no? Yo conozco hasta médicos que escriben, ¿no? El mismo caso de nosotros, ¿no? Jesús periodista, pues, y hace documentales, yo enseño en universidad y escribo libros. Yo te plantearía esta pregunta desde manejarlo así, ¿no? Desde la perspectiva de ese texto de Rilke, ¿no? ¿Por qué escribes tú, por ejemplo? Yo escribo porque es inevitable, porque a veces tengo cosas que decir y no tengo otra forma de decirlas. Creo eso ahorita, ¿no? Tal vez en un primer momento, cuando uno es más joven, se preocupa por un tema, o sea, siempre hay un tema de ego, yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? Hay un tema de ego y un tema de validación a partir de los otros. Sin embargo, la necesidad de ponerte a hacer arte al final no tiene que ver con eso, porque la validación la puedes conseguir de cualquier manera, ¿no? Si es un tema solamente de sentirte bien con el mundo que te rodea. Yo estoy convencido de que el arte es otra cosa y definitivamente no tiene nada que ver pues con el espectador ni con la persona a la que te diriges, para mí por lo menos, ¿no? Yo soy de la lógica de que el arte es algo muy parecido a lo que comenta Rilke, ¿no? Algo completamente íntimo, algo que si bien tú lo terminas exteriorizando y presentando a otros, es por la necesidad no tanto de que eso se difunda, sino por la necesidad de que puedas seguir produciendo. Y lamentablemente el mundo, el circuito, te obliga a eso, ¿no? Si es que tú no publicas, por ejemplo en el Perú, es muy difícil que sigas escribiendo. Lo normal para los escritores es que escriben, publican, y esa publicación los motiva de alguna forma o los obliga a mantenerse en el ruedo, ¿no? Entonces, el visibilizarse termina siendo una necesidad que se vincula al hecho de seguir produciendo, pero no es que uno esté produciendo para que...
no sé, para satisfacer a alguien y para caerle bien a un mercado. Ahora, pero mira. A ver, dale. Ya. Yo soy un autor, ¿no? El editor puede pensar otra cosa. Eso te iba a decir. Pero ese es el editor, ese es el empresario. Pues, ¿no? Obviamente dice, ¿y qué te dice tu, te iba a decir, ¿y qué te dice tu editor? Porque editor, le prestas un cuento que no le gusta, que no lo ve comerciable, te dice, ok, chao. Me lo dice, me lo ha dicho alguna vez, me dijo, ese libro no te lo hubiera publicado cuando publiqué con otra editorial, pero es que también el proceso, me parece, de la gente que hace arte en el Perú, por lo menos, pues es la experiencia que tengo, implica el ganarse cierto espacio, ¿no? Entonces, yo pues, ustedes me conocen, tengo años en esto, ¿no? Estamos en 2025, ciertas glorias ínfimas, pírricas, ¿no? Son 13 años que llevo en esto, y en todos estos años he estado haciendo muchas cosas, y claro, hoy día yo publico, y hay un colchón, no inmenso, pero sí hay un colchón de gente que va a llegar a comprar los libros porque son míos solamente. Y pues esto ya lo sabe la editorial, ya lo sabe la gente pues del circuito con la que trabajo, y cuando yo llego con un proyecto, difícilmente me dicen que no. Sin embargo, yo he peleado pues por libros muchas veces, ¿no? Ustedes no sé si han llegado a leer de mi última publicación del 23, me parece que sale en el AMPA. Ese es un libro que yo lo escribo el 2014, pero que nadie me lo quería publicar porque era demasiado violento, demasiado salvaje, demasiado misógino, demasiado todo muy malo, ¿no? Con el libro, pero que de alguna forma exteriorizaba una sensación de malestar que yo tenía en ese momento. Y curiosamente, justo me ponía a reflexionar con Rodolfo, ¿no? Que ambos lo conocen también, que es un amigo de literatura, cómo ese libro que yo escribí el 2014 hace mucho eco en lo que está pasando actualmente en el Perú, ¿no? Con el tema de la violencia, sí, claro. Incluso hay una presidenta mujer y todo. Entonces, parece que ya venía algo que se podía leer en lo que estaba pasando en el Perú, que iba a suceder en algún momento, y eso también tiene un poco el arte, ¿no? Bueno, el arte interpreta la realidad. Interpreta la realidad, claro, y a partir de eso construye, ¿no? Y por eso me parecía interesante lo que comentabas de estos artistas que no quieren hacer algo artístico, quieren hacer algo más político, sí quieren hacer algo artístico, están planteando planteamientos estéticos para hablar de política. Y tú puedes hablar de lo que quieras haciendo arte. O sea, ¿cuál es el kit del arte? ¿Qué hace una obra, qué hace arte a una obra o a cualquier planteamiento que puedas tener? Las ganas de transmitirle una emoción, básicamente, ¿no? ¿Qué estás sintiendo? Y transmitir esa sensación que tienes a otro ser humano, yo creo que implica el hacer arte. Y está vinculado necesariamente a procesos estéticos, ¿no? El arte, complementando lo que dices, para mí, el arte tiene que ver también con los vacíos del ser humano, ¿no? Sí, claro. Porque de alguna manera, a ver, lo hemos comentado otras veces, creo, en algún otro episodio, y lo hemos conversado tantas veces además. Los seres humanos somos hijos en realidad de las historias, ¿no? Porque las historias configuran nuestro universo, ¿no? O sea, si lo pensamos un poquito, ¿no? Y le damos un poco de tiempo al asunto, no es muy difícil darse cuenta que en realidad nuestra existencia no tiene sentido, ¿no? No, de que es somos absurda, azar, es absurda, ¿no? Claro. Y el ser humano lo que ha hecho es haber construido toda una arquitectura teórica para justificarse en este contexto, En ¿no? el caos. Toda esa arquitectura está basada en relatos. Todo es un cuento al final, ¿no? Todo es un cuento. O sea, no sé, el dinero, por ejemplo. El dinero es un gran relato, ¿no? Es un gran relato que le da valor a papel mojado con tinta, ¿no? En el que todos confiamos, en el que todos creemos, pero bueno, la cosa es tan frágil también que cuando las monedas pierden valor inmediatamente, podríamos entrar a temas económicos ahí, pero todo tiene su base en una suerte de ficción, ¿no? Y todas esas ficciones, ¿no? Y aquí vamos al tema artístico de vuelta, tienen que ver en realidad con incomprensiones de cosas que nosotros sentimos, de cosas que no necesariamente entendemos y que no son asibles. Ese es el verdadero asunto. Y ahí radica, por ejemplo, la fuerza en el caso de Rilke o de tantos otros grandes poetas. Ahí radica la fuerza de la poesía, ¿no? Y del arte en general. En el hecho de que hay conceptos, hay circunstancias, hay una infinidad de cosas que el ser humano es incapaz de comprender, incapaz de poner en palabras, incapaz de decir, ¿no? Nos hablabas hace un rato, Juan, antes de empezar el podcast, de una situación paranormal. Algo que no encaja dentro de los... que habías experimentado, algo que no encaja dentro de
los esquemas de la racionalidad, ¿no? Entonces todos nos reímos porque de alguna forma entendemos que sí, pues, o sea, ¿cómo explicas una cosa como esa? ¿No? Y empiezas a elucubrar cosas, ¿no? Bueno, encontramos explicaciones, ¿no? Ya basadas en el subconsciente de nuestro amigo. En el subconsciente. Bueno, terminamos en el subconsciente. Más o menos, sí. Claro, terminamos en el subconsciente. Entonces, solo para cerrar. Al final, el arte para mí, o el abordaje del proceso artístico, más allá del producto artístico, que ya solo la palabra producto me remite a mercado, y me parece que nos distanciamos del arte. Del proceso artístico en sí mismo, más allá de lo que sale al final. Pero es parte. Pero escúchame, más allá de lo que sale al final, en realidad en lo que yo pondría mucho valor es en el proceso. En los mecanismos de producción, ¿no? Lo que hablábamos. Claro. O sea, ¿cuál es el proceso vital que está teniendo el individuo en ese momento? Y cómo está llenando estos vacíos, que al final son vacíos existenciales, weón. Que es, ¿qué mierda hacemos acá? ¿Qué somos? ¿Por qué yo dentro de este cuerpo? ¿Por qué tú en ese? Esa incomprensión nos lleva a ese viaje interior, ¿no? Que es el arte, ¿no? De alguna manera, entiendo yo. Bueno, pero tú lo tienes muy racionalizado. ¿No? Yo creo que vamos a entrar a eso. Bueno, podríamos Sí, vamos a entrar a eso. Pero a ver, Juan, desde la óptica que tú planteas, ¿cómo explicas un personaje como Kafka? ¿No? Vamos a hablar de dos personajes aquí para pues, matizar todo esto. Y uno de ellos era Kafka y el otro es Dalí, que son antípodas. Pero Kafka, pues... Me gusta más Dalí. Bueno, ya tiene más sentido bajo la lógica que plantea, ¿no? No, Dalí no deja de ser un artista. No deja de ser un artista. Pero tiene muchos, o sea... Lo que pasa es que hay artistas que han logrado, pero son muy pocos, y son genios, que han logrado romper la barrera del mercado, ¿no? En el cine, que es con lo que estoy más relacionado, se habla, por ejemplo, vivir de eso. En el cine hollywoodense se habla después de los traficantes, se les dice así, los traficantes, los que han traficado arte al cine de Hollywood, ¿no? Hitchcock, Coppola, con 2 o 3 películas, nada más, ¿no? Después haciendo con un cine bastante degradado, Scorsese, o sea, son algunos, ¿no? Que han logrado llevar arte a la industria, ¿no? Al mercado. Y creo que dentro de esa lógica está Dalí, ¿no? O sea... Algunas cosas tiene, ¿no? Pero su etapa final es lamentable, ¿no? Pero es parte de su personaje. O sea, no sé qué esperabas, que acabara en gloria. No, pero ves a Clint Eastwood, por ejemplo, ves a Clint Eastwood y él sigue produciendo y yo creo que hay un artista ahí. Hay una vocación artística. Hay un artista ahí, clarito. Es que, mira, no está pensando más allá de eso, en ser una prostituta, pero es el personaje. Pero más allá de eso, hay una necesidad en él. Porque ese tipo, el artista tiene necesidad. Pues, tú sabes todo lo que tendría que hacer un hombre de su edad, weón, para levantarte e ir a un set de rodaje, weón, que es el caos absoluto. No tienes idea con eso. Puta, weón, es un esfuerzo sobrehumano. Sí, es terrible. Que si él hace, es porque debe tener una fuerza artística interior que es incontenible. Una fuerza voluntad. ¿no? Pero ¿cómo justificas a Kafka? A ver, danos tu punto. Dame un resumen, dame un resumen. Bueno, Kafka es un autor que todo el mundo conoce, que incluso pide pues que cuando muera se destruyan sus obras, no quería ser publicado. O eso es lo que se dice por lo menos. Entonces ahí tenemos una visión de un artista introvertido, ¿no? Una visión de un artista que tenía esa necesidad vital de escribir por el simple hecho de expresarse, ¿no? Claro, y él lo hace muy bien, lo hace con procesos estéticos, pero no es que esté pensando en que su obra tenga que, o que su obra deba valerse de él, ¿no? Sino que su obra es simplemente su obra, es su proceso, es un mecanismo de producción que lo ayuda a soportar la vida, porque eso también yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Hay un tema de poder sobrevivir ante lo que es la vida, que es muy compleja y muy difícil de interpretar. Entonces, él hace eso para sobrevivir de alguna forma, para sentirse bien consigo mismo. ¿Cómo explicas eso, no? Claro, ¿Qué comía? ¿Qué vivía? ¿Chambeaba, pues? Tenía que trabajar. Kafka era como un oficinista, una cosa así era. Ok. Ese es Metamorfosis. El de Metamorfosis. Esa es su obra cumbre, ¿no? Metamorfosis. Claro. Eso me hicieron leer en el colegio. Sí, eso me hicieron leer en el colegio. Es un clásico. Está en plan lector. Sí, claro, yo creo que Metamorfosis debería ser un poquito más adelante, la verdad. No lo leí en el plan lector. Es interesante, pero yo creo que... Denso para la edad que tiene. Metamorfosis es un librazo porque visita y revisita y toca todas las oscuridades del ser humano. Pues, ¿no? Pero cómo las materializa de tal forma y nos pone frente a una situación en la que el ser humano es capaz de despreciar a su sangre. Por ejemplo, por el cambio de aspecto, ¿no? Claro. Y
manifestar se vuelve un monstruo también, ¿no? Es que manifestar eso de esa forma como fabulada en la que él lo plantea es magistral, ¿no? Lo que pasa es que ya puesto ahí el libro, tú dices, te parece como obvio. Claro. Pero en realidad es magistral, ¿no? No, sí, claro. ¿Cómo lo plantean? El arte desde el punto de vista de Kafka. Complicado. Pero mira, ahí tienes un ejemplo de artista que no se está preocupando por su receptor, que le llega incluso, que se publiquen sus obras, o por lo menos eso es lo que nos ha llegado. Las manda a quemar. Claro, es su amigo el que dice, no, pues esto es arte. Esto es arte, acá hay estética, acá hay algo que vale, y no vamos a dejar que esto muera, ¿no? Pero Kafka no sería Kafka si es que su amigo no hubiese dejado que se pierda, ¿no? Ya, está bien. O capaz, es una autocrítica o son libros para él, en tal caso. Pero para eso están los editores, los productores o lo que quieras, pero el artista está para hacer su obra artística. Pues. Ya, pero entonces él va y se lo entrega al editor, o el editor simplemente apareció por arte de magia, ¿no? Es el amigo el que termina, pues, publicando los libros. Claro, no es un editor, es su amigo. Él, él al morir, le dice a su amigo, quema todo esto no sirve, quémalo. Claro, esto es para mí, fue para mí. Y él lo leía. Me ayudó como a poemas a sí mismo, digamos, libros a sí mismo. Le ayudaba a sobrevivir. Es como, bueno, tú no puedes frente a la miseria de la vida y te pones a escribir. Y encuentras en esa escritura un desahogo. Y de pronto le dejas a Carlos esto, o mueres, Carlos lo encuentra y dice, oye, esto es arte. Ya, es arte, pero ¿en qué momento se convierte en arte? Bueno, ¿en qué momento se convierte en arte? O sea, ¿eran libros para él? Claro. No, que lo hace trascendente es una cosa. Diferente a si eso no es arte. Ya, entonces, ¿qué lo hace, ¿qué sería la palabra? Visible, ¿qué lo hace comercial o qué lo hace? Porque obviamente son libros para él. Rilke tiene una respuesta para eso. A ver, déjame. Va a buscar. Entonces, necesitas la validación del de afuera, desde mi perspectiva, igual. Porque si no, serían libros de un señor oficinista guardados en un cajón. Es que esa validación no se requiere porque lo estético siempre es estético. O sea, nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué preferimos tener un departamento con vista a la calle, ponte, o un departamento con vista, pues, a un paisaje, al mar, al campo? ¿Por qué? Pues te despiertas y ves algo hermoso, pues algo estético, algo que te alimenta de alguna forma y te ayuda también a empujarte, ¿no? Eso lo decía mucho Osvaldo Reynoso, que todos, por mínimos que sea, ¿no? Tienen un cuadrito, algo que les recuerda lógicas estéticas, porque el ser humano está buscando siempre belleza. Y eso hay, pues, eso es la obra artística. La obra artística tiene un proceso emocional en su mecanismo de producción que logra conectar con otro ser humano, pero este proceso está, pues, validado de alguna manera por lógicas y herramientas estéticas. Eso es lo que termina por hacerlo arte, no tanto el cómo lo vaya a recibir, porque tenemos mucho arte que es mal recibido actualmente, ¿no? Hoy en día, ¿no? Obviamente, pero supongo, digamos, un vandalismo por la calle, un poema en la calle pintado con un spray. Puede ser. Es arte. Ahora, eso se estuvo mucho tiempo de moda. Los de acción poética, por ejemplo, ¿no? Claro, pero, o sea, para la gente decían, eso es vandalismo, eso es cualquier cosa. Para otra gente es como se llama, es arte. Tienes Banksy que tira. Ahora, para mí ahí el gran riesgo, pero habría que ver desde dónde, de nuevo, ¿no? Siempre depende desde dónde te paras y desde dónde es que tú puedes plantear la consideración, ¿no? Porque sí es cierto que si tú consideras desde la obra, ¿no? Específicamente desde la obra, porque teniendo en cuenta que una cosa es el autor, que es una persona, que es un ser humano con errores, con, qué sé yo, vicisitudes, problemas como absolutamente todos, y otra cosa es la obra, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que nos permite, por ejemplo, ver las películas de Bertolucci sin espantarnos necesariamente, o ver las películas de Woody Allen sin salir corriendo también, porque entendemos que la obra es una cosa y otra cosa es el artista, y que cuando la obra sale, la obra adquiere como una vida propia. Una vida propia. Claro, de alguna manera, ¿no? ¿Se convierte en el emisor? Es que este es el asunto, ¿no? Verlo en términos de receptor y emisor, para mí lo emparenta demasiado a cualquier forma de comunicación. Sí. A cualquier forma de comunicación. Y si hacemos nosotros el proceso inverso, es decir, en vez de ver qué es el arte, nos planteamos qué no es el arte y empezamos a hacer el descarte, no cualquier tipo de comunicación es arte. Entonces no puedes decir que todo lo que tenga emisor y receptor es artístico. No, y no todo producto cultural es arte. Y no todo producto cultural es arte necesariamente, claro. Claro. Pero igual eso es subjetivo. Es que en un mundo... A ver.
Eso es subjetivo. A ver, eso es subjetivo. Un ratito. Eso es subjetivo. Un ratito. Que para ti no sea arte capaz un chiquipum, pum, 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 pum. Eso no es arte, pues. El gran problema con estos planteamientos, ¿no? Que se notan mucho hoy en día en la producción industrial es que no están haciendo arte, están haciendo contenidos que de alguna manera conectan con personas y etcétera, y lo que Sí, quieras, eso sí. comunicacionalmente. Entonces el no sé, el chiquipum bum bum, no sé, Bad Bunny, porquería pues que ahora hay en música, por ejemplo, lo que nos demuestra es que hay un público que consume basura y que hay mucho contenido para ellos, pero eso no es arte, porque no están transmitiendo nada. O sea, yo escucho a Bad Bunny, por ejemplo, y te juro que yo por lo menos no encuentro procesos estéticos, validaciones emocionales, sensoriales, más allá pues de letras que busquen ser un poco provocadoras, ¿no? Y que muchas veces están hechas con fórmula. Y yo a lo que me remito es a lo que decía Frank Zappa a fines del siglo XX, ¿no? Y era lo que pasa ahora, y él lo decía de esta manera más o menos, que últimamente se ha dejado de producir arte de manera pues libre. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta, la industria se ha dado cuenta que ya hay plata. Y como ya hay plata, han empezado a producir enlatados, ¿no? Y los enlatados tienen la característica de que si llega un artista, su producción va a pasar por un comité que lo va a validar o no. Y ese comité puede ser una sarta de estúpidos o una sarta de gente que simplemente quiere vender un producto, y por eso vemos que todito hoy en día suena igual. No Bueno, hay ningún tipo de experimentación, es lo que yo siento ahorita. Claro, ¿no? claro. En esa línea es más o menos lo que quería decir hace un instante, ¿no? Que el asunto es cuando un mismo concepto, una misma idea de ese producto artístico empieza a ser reiterativa. Entonces llega un punto en el que, por ejemplo, si yo cojo un ritmo que ya es mentado, que ya ha sido tan utilizado, que ya es obvio, que ya es un estereotipo, que ya está tocado de más, ¿no? Y yo lo cojo y empleo ese ritmo y produzco algo similar a eso que ha salido, eso es una reproducción, ¿no? Es una Es una reproducción, réplica, sí, eso pero no es un producto. ya, mira, por ejemplo, hablando en el caso de Bad Bunny. No, ya hablan así como si tuvieran problemas con el lenguaje. Ya, ¿no? Eso son pero son formas de... Ay, puta O sea, madre. pero por ejemplo, él ha sido un chico que yo, por lo menos lo poco que sé, es un chico que obviamente desde mi consideración ha sido como lo que dicen, ha pasado por una máquina musical, ¿no? Claro. Digamos, y han creado los primeros discos. Obviamente se ha consagrado y ahorita el último disco no es... Bueno, Digamos que se distancia de lo que él venía haciendo. sí, se distancia bastante, se distancia bastante. Yo no lo he escuchado, ¿no? Pero, o sea, No he tenido personalmente tampoco... la- No, tampoco es, o sea, para mí es simplemente la evolución de un artista, simplemente. Ha evolucionado, se ha visto... Tú le llamas artista, puta madre. No, Yo es que ha hecho una añoranza a su pasado, como todos los artistas. Bueno. O sea, entran en un periodo de nostalgia, de cosas, como cualquier persona. Pero, o sea, Entonces, ya, o sea, ahí viene la eso pregunta de ya. que es un artista, pues. O sea, este es un productor de contenidos, pero es un artista. Él ha llegado desde muchas veces ¿Qué te hace planteado... sentir Bad Bunny cuando lo escuchas? ¿Te hace sentir algo a ti, particularmente? ¿Te hace llorar? ¿Te hace Antiguamente reírte? no. Emociona, En sus primeras te da versiones... un cosquilleo. En las primeras versiones no. En la última versión, Un cosquilleo. un tilín me dice, puede ser que sí tenga algo interesante. Puede ser que tenga interesante. Pero un tilín. Pero a ver, Pues más que nada porque trabaja la nostalgia, que a mí sí me gusta. Porque estamos en Perú es el país de la nostalgia. Tenemos radio que escuchamos canciones 10 La hora del millones de lonchecito, años. la hora del lonchecito. Tenemos Primo Romántica que pasan la misma cosa desde que yo tengo, creo que 7 o años. sea, yo creo, mira, a ver. La música creo ya siendo igual hasta ahorita, ¿no? Curiosamente. También, Sí, ¿no? sí. Por eso te digo. O sea, yo creo que, digamos, no se trata al final de menospreciar a nadie, cada uno hace las cosas de, No, de la manera en la que menospreciemos. prefiere. Claro. Menospreciemos, no hay problema. No, No va a escuchar, porque, no lo va a escuchar. no, porque, o sea, porque entiendo que cada uno hace su propio proceso, ¿no? Y que Sí, claro. su propio proceso cada uno, digamos, encuentra. Lo que pasa es que cuando entre el artista o entre quien produce de alguna... No creo que, para empezar, Kafka se haya autopercibido como un artista, ¿no? Para No, es empezar. muy... Creo que quien se autopercibe como un artista, ahí hay como una distorsión extraña, ¿no? Como muy egocéntrica, quizás. No, pero siempre hay un tema de ego en el arte, ¿ah? O sea, todo el mundo que hace arte Muy te va a Dalí, decir, ¿no? te va a decir que no es por ego, pero todo el puto mundo es por ego. pero Todo el puto mundo es por ego. Pero es muy Dalí, pero claro, pero en todo caso, mientras más intermediarios haya entre eso que ha salido, ¿no?
de tu proceso creativo. Pero tenemos... Y el artista, Ya. yo creo que ahí ya hay una distorsión. Eso ya es un mecanismo. Obviamente. Es un mecanismo de marketing. Hay gente que tiene más libertad, hay gente que tiene menos libertad. Entonces, en mi pregunta sería, ¿qué procesos artísticos no tienen una edición? Una edición. Claro, tienes libros, Sí. tienes una edición, un Sí, editor. claro. En las películas tienes, ¿cómo se llama? La postproducción. Claro, tiene que Donde marcarse, sacan- claro. es que eso ya es la industria, pues. Bueno, pero mira, Un pintor, ¿no? ¿O sí? o sea, tiene sus propios procesos editoriales de alguna Y entran manera, en ¿no? galerías, todo eso, y circuitos, ¿no? Que Claro. si es que no En están ahí, están donde hay jodidos, ¿no? curadurías y Sí. una serie Claro, de pero es cosas. que si pintaste mal un cuadro ya no entra. Pero, ¿qué a cuadro ver, está ahí? les planteo un caso, por ejemplo, que me parece muy interesante y creo que puede nutrir. ¿Qué es esto que se comenta, esta leyenda que hay sobre los cuadros de Van Gogh? Ujú. Que se dice que en realidad este trazo tan reconocible de Van Gogh, bueno, como sabíamos, estaba medio loco ya hacia el final, ¿no? Y que estos trazos tan reconocibles, gruesos sobre, ¿no? Que son la característica de Van Gogh, es lo que hace de Van Gogh, ¿no? Se debía en realidad a que él era tan pobre que no tenía para comprarse pinceles, ¿no? Entonces con los pinceles como los tenía, bueno, pintaba. Porque no podía hacer otra cosa sino pintar, ¿no? Era como una necesidad visceral que él tenía, la de pintar, y pintaba pues con pinceles gastados, ¿no? Y salían esos trazos así, esos trazos característicos de su obra, ¿no? O sea, es súper interesante, No, sí, ¿no? Porque claro. al final Se termina siendo su herramienta, ¿no? te entregas De al llegar al al final- marca, su marca personal. personal. Bueno, por eso yo ponía el acento en el proceso, ¿no? No, el Y en proceso es lo más importante. en el proceso es donde ocurren las cosas realmente, y ahí es donde te enfrentas a las limitaciones materiales también, ¿no? Yo estoy convencido de que el arte, de hecho, tiene que ver con los mecanismos de producción, ¿no? Todo surge a partir de los mecanismos de producción. Y por eso es que nosotros, al producir, nos damos cuenta, y tú te has dado cuenta también, Jesús, creo que lo has notado claramente con el documental Recuerdos de Casa que hiciste, que las emociones que uno tiene te empujan a hacer cosas que se transmiten de alguna manera y logran tocar a otros, Sí, claro. ¿no? Yo creo eso. Y cuando yo he intentado, ¿no? Yo he escrito varios libros, pero cuando yo he intentado escribir sin tener una sensación particular, sea cualquiera que fuera, no me ha salido bien. Yo cuando he escrito es cuando he estado asustado, molesto, Sí. triste, Soy totalmente muy de acuerdo. alegre. Siempre he tenido que ver con un proceso emocional interno. Sí. Y cuando a mí me han dicho, oye, hay que hacer esto, que la puta madre, y lo he hecho por hacerlo, nunca me ha salido bien. Por más que yo tenga años manejando técnica, que he hecho la maestría, que enseñe hace muchos años a escritores a escribir, nada de eso sirve si es que no estás realmente alimentado. Porque salen cosas que pueden funcionar y tener el esquema y todo eso, pero no te dan ese cosquilleo. Pues, de que hablábamos es que un además, rato, ¿no? además Carlos Juan, hacer arte se dice muy fácil. Lo que le permite a cualquier persona decir, yo soy un artista, o yo me siento artista, o cualquier... Pero, o sea, quien dice, yo quiero hacer arte, con conciencia, durante su juventud, no sabe realmente lo que No sabe lo que está diciendo, ni lo que está haciendo. No sabe lo que está diciendo porque, o sea, abordar un proceso artístico, además de ser emocionalmente doloroso, es muy trabajoso. Sí. Es muy trabajoso. Es como hacer el viaje de vuelta a Ítaca, ¿no? No, Es comparable con eso en realidad. Es una aventura que puede ser una tortura absoluta si es que no estás, o mejor dicho, tienes que estar cargado emocionalmente para soportarla, de alguna manera, ¿no? O sea, tiene que haber algo, alguna necesidad que tú tengas. Por ejemplo, Carlos hablaba de mi documental, y en mi documental estaba la necesidad de luto, ¿no? Sí, obvio. La necesidad de luto. O sea, la necesidad de despedirme, ¿no? De Claro. buscar una herramienta y estaba este mecanismo de producción del que tanto hemos hablado, de aprovechar el dolor de alguna manera, que no es ni siquiera consciente, sino es que, a ver, cada uno vive sus procesos emocionales a su manera, y era el recurso que yo tenía en ese momento, ¿no? Y de esa manera lo abordé, involucré a mis hermanos, a mi familia, a mi papá, y a partir de eso empecé a buscar respuestas. Pero no es que yo quería hacer una película. O sea, de alguna manera sí, pero no es que... por eso no termina saliendo el documental. El documental termina saliendo porque yo estaba haciendo un proceso emocional verdadero. O
O sea, estaba buscando respuestas de verdad. Ya, así se produce el arte. Yo estoy convencido de eso, convencido. Claro. Ahí es cuando tienes un proceso artístico sincero, real, que toca a otros seres humanos. Claro. Si no, ñanga. Bueno, y a mí me ha pasado también eso que comentaba Carlos, ¿no? Que ante encargos, que bueno, los haces. Claro. Mal que bien, la gente te dice, está bonito, ¿no? Pero ahí entras el arte y la industria. Ahí entras el arte y la industria. Ya, pero ese es arte, la pregunta. No sé, yo creo que... vamos a ver, una litografía de ¿cómo se llama? De Picasso, ¿no es arte? Ha hecho 50 de la misma. ¿Te consideras arte? Yo pienso que lo hizo para vivir, porque tenía que vender, obviamente. Una litografía de mía, ¿sabes? Que sabes que vendo mucho, entonces ya está. Pero... Bueno, lo que termina siendo Dalí, ¿no? Que cuentan también... La firma. Sí, bueno, firma. cuentan también que lo que hacía era que iba a consumir a los bares y dejaba los cheques sin fondos, los firmaba. De tal manera que quien recibía el cheque nunca quería ir a cobrarlos, pues, porque te quedabas con la firma de Dalí. Pues, Dalí, claro. Entonces los cheques estaban sin fondos, entonces él nunca pagaba, pues. No te das cuenta de eso. Ahora, pregunta para ustedes, ¿qué tal es la industria del arte aquí? ¿Cómo es la industria del arte aquí en el Perú? No hay industria del arte. No hay industria del arte. Es incipiente completamente. Hay circuitos que se retroalimentan y son... Estás en 69, pues, ¿no? En el sentido de que nosotros lo entendemos, ¿no? O sea, es yo te valido tu arte, tú me valías mi arte, somos amiguitos, salimos en la foto, ¿no? Pero eso no es arte, pues es cualquier cosa, ¿no? Y eso es lo que más hay en el Perú. Son circuitos que se retroalimentan entre ellos, que tienen ciertos espacios, y todos son así, ¿no? Yo no estoy rajando, pues, de un circuito en particular, digo, todos son así, ¿no? Incluso el circuito de pequeños autores en donde estoy yo es así, ¿no? Se habla de colleras, de cosas por el estilo. Entonces, lo que tenemos en el Perú son grupos que es de autodefensa artística que se validan entre ellos de alguna manera, ¿no? Y se enmarcan en estos, por lo menos en la literatura, se enmarcan en estas editoriales que buscan generar espacios. Pero, ¿qué pasa también con el tema de producción artística literaria en el Perú? Es que los libros no venden, pues, y las editoriales no viven de eso. ¿Para qué te producen libros las editoriales? Básicamente para tener lo que para nosotros sería el currículum, ¿no? Con eso llegan a otras empresas, llegan al Estado y le dicen, mira, yo tengo tales publicaciones, te vendo mi servicio, ¿no? Y les hacen servicios. Para eso básicamente sirve. ¿Para qué le sirve a un autor? ¿Para qué me sirve a mí? Ya si me lo preguntas, ¿no? ¿Para qué inviertes en publicar libros? Bueno, invierto porque tengo esta necesidad de seguir publicando, ¿no? Que les comentaba hace rato esta idea de que si es que yo dejo de publicar, muy probablemente deje de escribir. Porque de alguna manera te motiva y es una sacada de mierda, pues amigos. O sea, tenemos familia todos. O sea, ¿qué tan difícil es, a ver, sean sinceros, qué tan difícil es encerrarse 6, 8 horas al día a trabajar? En algo que no es rentable. ¿Es viable? No es viable, no, pues. Es una locura. La mujer se te molesta, pues, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Te dice, anda, trabaja. Produce. ¿Qué vas a estar trabajando si no da plata? Te estás pagando para que te publiquen, por Dios, ¿no? Pero, o sea, es así, pues, es así. Luego tú te encargas de vender, ¿eh? Claro, es así. Tú produces y vendes también. Pero, hay esta necesidad, pues, ¿no? De seguir en el ruedo, de seguir publicando, de seguir existiendo, que si bien se vincula con esta necesidad de la que hablábamos, pues, de sobrevivir ante esta realidad, este mundo complejo, hay mucho de ego ahí, ¿no? Para mí, por lo menos, es el poder decir, ya estoy, pues, yo puedo, ¿no? Yo puedo hacer esto, ¿no? Y otros no pueden como yo lo puedo hacer, ¿no? Y yo tiendo a pensar que es la idea de la mayoría de artistas, o de autores por lo menos, ¿no? Hemos hecho un poco de cine, ¿no? Yo he hecho un poco de cine también, he hecho literatura, pero también tiendo a pensar que los artistas suelen ser multifacéticos y que si se dedican a un tipo de arte en particular es porque es en lo que mejor les va. Yo tiendo a pensar que si a Jesús le dieras clases de guitarra y le interesara aprender la guitarra, probablemente se pusiera a tocar guitarra y probablemente podría sacar canciones. Lo mismo conmigo, si a mí me enseñaran a pintar y me tuviera tiempo para hacerlo, muy probablemente también lo haría. El tema es que, claro, uno se termina yendo hacia distintos rubros según sus posibilidades y según el know-how que tiene. Pero yo tiendo a pensar que todos los artistas o los que se dedican al arte tienen esta necesidad expresiva que tienen que soltarla de alguna forma. Y yo lo sentí en el último cuento que escribí, ¿no? Que conecta con mi necesidad de renuncia a un trabajo
Entonces yo tenía esta necesidad de renunciar y no lo hacía pues porque renunciar siempre es difícil, ¿no? Siempre es irte del estado de confort, siempre es salir pues de la seguridad que tienes, pero entro en este proceso de escritura de este cuento como una forma de botar eso, ¿no? De botar eso y enfrentarme a esa necesidad que tenía también de salir. Entonces yo tiendo siempre a pensar que el arte es algo muy íntimo, ¿no? Muy íntimo, y que si bien se puede conectar con otras personas a partir de los procesos editoriales, los procesos industriales, los procesos de mercado que pueden haber, esa es chamba de los productores, los editores y todos ellos. El artista hace lo que puede, vomita su mierda y lo hace lo más bonito que puede, pues. ¿Y por qué lo hace bonito? Porque quiere decir, yo soy papá. Básicamente por eso. Yo tiendo a pensar eso. Incluso pues, cuando tú, Jesús, hablas pues de esta necesidad, ¿no? que tienes al hacer un documental. Carajo, pudiste haber hecho una carta, ¿no? Pero haces un documental. Entonces hay algo ahí también de ego, ¿no? Hay algo de ego de poder demostrar que manejas esas herramientas, que puedes lograr esa unidad semiótica que permite transmitirle algo a otra persona, ¿no? Entonces, o sea, todo se vincula, me parece, ¿no? Creo que ahí hay algo, y digamos, esto sí es una ventaja comparativa con respecto a la gran cantidad de personas, ¿no? Porque al final todos los seres humanos compartimos las mismas dudas y los mismos problemas, ¿no? Claro. O sea, todos compartimos la misma oscuridad, ¿no? Que de alguna forma se termina materializando en las mismas preguntas, ¿no? Pero creo que es clave encontrar una manera de responder a esa necesidad interior, ¿no? A esa necesidad íntima, ¿no? Y como decías, cada uno encuentra su herramienta, cada uno encuentra su manera de hacerlo, ¿no? Si yo no supiera, no sé, manejar una cámara, ¿no? Si no entendiera los mecanismos narrativos del cine, probablemente habría escrito, nada más, ¿no? Y habría tratado de encontrar en ese lugar alguna manera, o habría pintado, no sé, ¿no? O habría pintado, no sé. Pero claro, eso me lleva a pensar también de alguna forma a cómo es que hoy, en tiempos de inteligencia artificial, en los que la computadora produce casi instantáneamente, reproduce la realidad, ¿no? Cómo es que la técnica empieza a distanciarse del arte también, ¿no? Que antes como que estaba como muy emparentada, ¿no? Sí, o sea, cuando tú hablabas de un escritor, en realidad, más que de un artista, estabas hablando de alguien que manejaba la técnica de la escritura. Las herramientas. O cuando hablabas de un pintor, de lo que estás hablando es de una persona que sabe pintar, ¿no? Que maneja las técnicas de la pintura y estas cosas, ¿no? Pero ser un especialista o ser un profesional en un rubro no te hace un artista necesariamente, ¿no? Te hace un especialista, simplemente. Te hace alguien que sabe, que entiende una técnica y que la sabe adaptar. Y que incluso puede llegar a parecer o puede llegar a simular un artista, pero es que de vuelta, bueno, para mí termina siendo clave eso, ¿no? El proceso, más allá del resultado. No, el proceso es todo. Es en el proceso en el que realmente se ordena, me parece, la paja del trigo, ¿no? Donde queda todo más o menos. Y a ver, porque está siempre permanentemente recurrente esta reflexión sobre el plátano pegado en la pared, ¿no? Que es en realidad vaso medio lleno. Es la copa media llena. Más que un producto artístico. Todo eso sírvete. Más que un producto artístico, es una performance artística. Sí, ¿no? pues sí, claro. Es una performance artística que coge una idea y la lleva hacia el extremo, donde hay en realidad, por más que podamos reírnos de eso, hay una comprensión del contexto, hay una crítica que es súper ácida también a todo este sistema de elección, de curaduría, de lo que es arte y no es arte, que se enmarca, por supuesto, dentro de este paradigma posmoderno donde cualquier cosa puede considerarse artística, siempre que, por supuesto, haya una explicación y hay un proceso creativo detrás, ¿no? Porque al final siempre estaba esta característica, ¿no? ¿Qué hacía, no sé, pues en la Edad Media a un artista, ¿no? O cómo se definía un artista? Se le definía por su capacidad, pienso, por ejemplo, en el realismo pictórico, en su capacidad para reproducir la realidad, ¿no? En la capacidad para que la realidad sea lo más parecida posible
a que el arte sea lo más parecido posible a la realidad, ¿no? Pero todas esas son técnicas, pues, ¿no? Herramientas. Es que todas esas terminan siendo técnicas y terminan en esta crítica, en esta otra performance artística que es la de la piedra en el museo, ¿no? Que al final lo que termina planteando es, bueno, ¿qué es lo que hace que un objeto sea considerado o no artístico? El contexto, pues, ¿no? Desde esta perspectiva, el contexto, ¿no? Porque es con la piedra en el museo donde se acercan, siguiendo un poco la lógica con la que tú empezabas, Juan, el podcast, donde la gente se acerca y observa y dice, bueno, ¿qué hace esto aquí donde se supone que estamos rodeados de arte? Es un arte muy racionalizado, ¿no? Muy así, pensando mucho en la producción. Yo tiendo a pensar que el arte debería golpearte, ¿no? El arte te golpea de frente, te mete una cachetada. Yo tiendo a pensar eso. Pero, a ver, tú, Juan, tienes otra experiencia, ¿no? Yo tengo una poca experiencia, ¿no? O sea, no tanto en el arte, sino capaz en la producción, ¿no? Claro. O sea, personalmente, o sea, no sé si me verán mis gentes artesanas. Por supuesto que sí. Espero Véalo. Espero que no. Carajo, a ver. O sea, yo siento que esta gente tiene arte en las manos, o sea, tallan, o sea, trabajo con talladores, trabajo con gente que hace cerámica en mano, hacen pinturas. Entiendo que, como tú dices, aprenden una técnica y saben elaborarla hasta solamente, digamos, a un nivel muy profesional. Uh-huh. Pero es llevarlo, no son artistas o no, o qué son, ¿me entiendes, no? O sea, hay escuelas que te enseñan, la escuela cusqueña que te enseña a hacer retablos, los marcos tallados en madera, ¿no? ¿Qué separa el arte de la artesanía? Es la pregunta también, ¿no? El masivo, supongo, ¿no? No sé, No sé, o sea, yo siento que es el masivo un poco porque obviamente hay trabajos tan espectaculares que capaz aquí, eso es otra cosa, que es considerado arte. Por ejemplo, acá en Perú tenemos arte, como te digo, entonces, hay arte cusqueño que es súper reconocido, que aquí en Perú ni caso le hacemos. Dice la pintura. La pintura, los marcos, todo lo que sea tallado en madera, todo eso, en Estados Unidos, en Europa, está súper bien visto. O sea, Claro. el valor es brutal. Aquí no hacemos ni caso. O sea, ¿quién tiene que, como que por ejemplo, la imagen de hacer un muñequito con miles de cosas aquí? No todo el mundo lo tiene aquí. No, pero no hay acá, por ejemplo. No, aquí no hay. Acá yo trabajo en piedra un montón y trabajo con un hombre que para mí es un artista porque coge piedra y la talla. Y hace cualquier cosa que tú le pidas en talla, en piedra. Ha hecho un indio últimamente que le pedí porque tengo un pedido sobre indios. ¿Qué está? Ajá, tallado en piedra. Y para mí es un artista, pero obviamente, ¿qué lo convierte en un artesano? O sea, trabaja muchas técnicas. Tienes que conocer el tipo de piedra, cómo todas las piedras no son iguales. Todo eso es las herramientas. Pero mira, ¿acá hay arte o no hay arte? Es la pregunta del $1.000.000. ¿Es una piedra en una mesa? Si hay arte. No es. ¿Y saben por qué hay arte? Pues está transmitiendo algo. No es solamente, o lo que yo veo, ¿ah? Yo lo veo y siento algo inmediatamente. Pero por eso te digo, tú lo sientes, pero posiblemente a nivel comercial, el peruano de aquí es como que, Es que lo comercial no importa, pues. obviamente... Pero el sentimiento, al hablar del... O sea, que yo sí creo que, por supuesto, la emoción es importante porque es lo que contribuye realmente a la conexión con el otro. Ya. Y al final somos seres sociales, ¿no? Lo que buscamos es una manera siempre de sobrevivir en comunidad de alguna manera, ¿no? Y el arte conecta con otros, ¿ah? Eso también es una característica del arte. El arte te hace conectar con otro ser humano, ¿no? Más allá del producto en sí mismo, que puede ser bonito, ¿no? Te genera algo, ¿no? Como claro. decía, yo veo esto e inmediatamente tengo una sensación. Claro, ¿no? pero yo... Del artista incluso, ¿no? Yo insisto en el proceso, ¿no? O sea, insisto en el proceso. O sea, no sé, yo no creo en la revalorización del arte ni del artista. O sea, creo que es una cosa como cualquier otra. Finalmente, ¿no? Lo que pasa es que tiene que ver conmigo de una forma particular. Ah, ok. Pero no me parece que sea para nada algo especial. Creo que la artesanía tiene como un valor también en sí mismo súper interesante, ¿no? Por ejemplo, en el cine la artesanía es fundamental, ¿no? O sea, no hay arte sin artesanía, en realidad, ¿no? O sea, o mejor dicho, creo que la artesanía es el fundamento del arte. En cualquier tipo de arte, ¿no?
creo que la artesanía en la literatura es fundamental, porque al final escribir es reescribir. En el cine, hacer cine es remontar claro. Y remontar permanentemente, sí, ¿no? Sí, claro. Es estar tejiendo y retejiendo permanentemente. Claro, obviamente que sí. Entonces, no hay arte sin artesanía, ¿no? Pregunta, ¿qué salidas tienes en cine aquí en Perú? Complicado, ¿eh? O sea, hay... Hacemos autoproducción, ¿no? Bastante. Sí, pues, ¿no? Pero claro, no es algo... O sea, ¿cómo lo ves para salir financieramente o ese tipo de cosas? Bueno, no hay una industria, para empezar. Lo que hay son fondos incipientes del Estado, ¿no? Uh-huh. Que donde se hace lo que puede y donde muchas veces ha quedado demostrado que se ha priorizado... la argolla. Temas políticos. Sobre todo. Lamentablemente. Eso también pasa en la artesanía, Lucina. De hecho, está en todos lados. Pasa en todos lados. Con fondos de Promperú, todo es política, como decían ayer, todo es política. Todo pasa para una argolla de mis 5 amigos que tengo por aquí, ya está. Es que todos son circuitos, y en Perú eso es muy notorio, ¿no? Al no haber industria, al ser pues un espacio tan reducido, se nota claramente, todos los circuitos se notan claramente, ¿no? Claramente, tú te das cuenta quién pertenece a qué circuito así. Eso es lo que pasa, ¿no? Sí, es lo que pasa siempre. O sea, el arte es solitario también, ¿no? Sí, es muy solitario. Sí, claro. Bueno, yo siempre he pensado que el arte es de cierta forma onanista también, ¿no? Es uno solo haciendo las cosas, ¿no? No es para otros. Por eso yo no estoy de acuerdo con esa perspectiva del arte implica al receptor, también nada que ver, ¿no? El arte es yo calato haciendo mis locuras y si me ves, uy, qué vergüenza, pero qué bacán. Más o menos, ¿no? Más o menos. Y... Pues, tenemos a este otro tipo de artistas como Dalí, ¿no? Que sí buscan permanentemente el mostrarse, ¿no? Pero es como ese, pues, que va calato por la calle, que lo vea, ¿no? El que se abre así la gabardina, ¿no? Sí. Es más como ese, ¿no? Kafka es como el que se esconde en su cuarto, pues, y espera que no le abran la puerta, ¿no? Es más o menos la idea que yo tengo. No me descubras que soy artista, dice, me da pena. Pero es que el mismo arte, ya si entramos también a qué se valida más o qué se considera más dentro de los procesos artísticos, y eso lo hemos hablado muchas veces con Jesús, está el tema de la sugerencia, ¿no? O sea, ¿qué hace una obra más rica, por así decirlo? Es justamente el no ser obvia, ¿no? El ser más sugerente con respecto a lo que quiere decir, sin importar el lenguaje que utilice, los recursos que utilice. En la sugerencia está la fuerza del arte, porque utiliza herramientas estéticas para decirte algo sin decírtelo directamente. Entonces, hay toda una lógica de ocultar también en el proceso artístico. Por eso es que a mí Dalí no me termina de caer tan bien. Tal vez en una primera etapa en donde, claro, es confrontacional, ¿no? Quiere ir contra el sistema y que la puta madre, todo bacán. Pero después es una prostituta, pues, ¿no? Tiene que comer. Pero eso no es comer, pues. Eso no es comer. Es comer con 2 manos. Kafka para comer. Comer con 2 manos, weón. Al mismo tiempo. Es así, ya vente para mí. Kafka tenía que chambear y chambeaba y hacía sus cosas. Y pues ahí tenías un artista para mí. En Dalí yo tengo pues un Bad Bunny, ¿no? Eso es lo que yo siento. Una persona que tiene una necesidad más bien de reconocimiento y validación externa. No tiene nada que ver con un proceso artístico. El tipo era un genio. Puta madre, era un genio bacán, que pintaba bien, que chévere. Pero ya cuando él se empieza a entender como parte, pues, de que el arte también soy yo, que yo como artista soy tan importante como mi obra, tanto así que hoy en día, a ver, conocemos algunos cuadros de Dalí, pero la mayoría de gente, aquí cuando le hablas de Dalí, ¿en qué piensa? No piensa en el huevonazo con su bigote, no está pensando en sus obras, ¿o sí? No, pues no está pensando en sus obras, lamentablemente. Estamos pensando en su imagen pública. Entonces, ahí yo entro en la duda, ¿no? ¿Eso es un artista? Piensa en la Casa de Papel. En la Casa de Papel, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué es un artista realmente? ¿Es el que te produce arte o es el tipo excéntrico que se vende a sí mismo como artista? Que eso hay montones, ¿ah? Montón de idiotas que se autoperciben e intentan plantearse como artistas, que para mí pues es algo triste y lamentable, ¿no? Para mí por lo menos el proceso artístico debería defenderse por sí solo.
Yo creo en eso. La obra sola se defiende, el Bueno, proceso artístico se defiende solo y nada más, ¿no? Y la obra requiere muchas veces tiempo, ¿no? Porque al igual que Todo es tiempo, todo es tiempo. al igual que las ideas filosóficas, muchas veces no son comprendidas las obras en el contexto en el que surgieron, ¿no? Precisamente porque son visionarias, ¿no? De eso hablabas hace un rato con respecto, por ejemplo, a en el AMPA, ¿no? Cómo eres capaz, a partir de ciertos indicios, entender algo, entender ciertos mecanismos, ¿no? Ciertas articulaciones sociales y las plasmas, ¿no? El arte hace eso también de forma permanente, ¿no? Sí. Reflexión, el Perú es arte entonces. Pero es arte. Dina es arte. Porque estamos en una cosa de loco. Es una cosa de loco. Cualquier cosa es arte. Cualquier cosa es arte acá. Es una cosa de loco. Es un ciclo que repetimos y repetimos y repetimos. Es que arte lo puedes entender de cualquier forma también, ¿no? Hay, nuestro amigo Sun Tzu escribió El arte de la guerra, ¿no? El arte de la guerra. Y debe haber el arte de comunicar bien, el arte de vender bien. O sea, de hecho. todo puede ser arte si lo quieres ver de esa forma, ¿no? Esa Claro, es otra cosa. pero eso es instrumentalizar un concepto Sí, claro. que tiene una profundidad más existencial, ¿no? Que tiene una profundidad más existencial. O sea, y claro, yo insisto en eso, ¿no? En la soledad, la intimidad de la que hablabas también, Carlos, ¿no? O sea... Claro que no necesariamente es cierto, ¿no? Hay muchas ópticas, pero es la posición que yo tengo, ¿no? O sea, bueno, partimos el podcast comentando eso, ¿no? Que precisamente no hay una respuesta cerrada para este tema que estamos planteando ahora, ¿no? Precisamente porque además, o sea, somos incapaces de comprender, de entender lo que vaya a trascender también, ¿no? Claro. Que eso también, o sea, las cosas terminan trascendiendo en función también a su fuerza expresiva, ¿no? Sí. Que hay arte que tiene una fuerza expresiva de tal brutalidad que somos nosotros incapaces de comprender, muchas veces, ¿no? Pero ahí viene mi pregunta también. Es tal vez a veces difícil de comprender todo esto, pero ¿qué tanto se vincula realmente al mercado? Tú que estás más cerca al mercado, Juan, la gente que consume pues las artesanías que tú distribuyes, ¿se preocupan por temas artísticos o se preocupan por otras cosas? ¿Les interesa lo estético, eso, o les interesa otra cosa? ¿Les interesa? Bueno, si hablamos de mensajes, les interesa capaz... Ahorita les interesa el storytelling. Uh-huh. Que ahorita está... o sea, si no trabajas eso en un producto, es nada. Tienes que darle un contexto. O sea, esa cabeza de indio, Uh-huh. como dijo él, puesto en una mesa, no le das un feeling. O yo le digo, o sea, capaz... Está hecho por un hombre que ha vivido ciertas cosas, ¿me entiendes? Yo lo veo y me da esa impresión, ¿ah? No, o sea, por eso, ¿me entiendes? No, o sea, le pongo una historia y capaz, a nivel mercantil, intentamos que a través del storytelling, el producto se convierta en algo más único, ¿no? Uh-huh. O sea, decirle esto hace esto, o esto se ha hecho por estas manos, que ha pasado por esto. Hay muchos certificados, por ejemplo, ahorita o a través de las ONG, seguramente, de trabajos por ciertas... Como originarios. Originarios, ese tipo de cosas, ¿no? Esto viene de la región tal, con la gente tal, que ha trabajado esto con la técnica ancestral tal, ¿no? Ya a la gente les gusta más eso a decirle, esto viene de Perú y ni eso les interesa, o sea, Uh-huh. literalmente. Ahora, también... Hay muchos casos también de, por ejemplo, de fraude a nivel internacional y a nivel Perú. Yo creo que como somos un país que todavía está creciendo, el nivel de marca o nivel de patentes, pues, o sea, decir esto es mío. Uh-huh. Por ejemplo, tú escribes ahorita y viene Jesús y dice, no, es mío. Uh-huh. Tú como... Un correo, pues, bueno. Por correos que le has enviado a tu editor antes, supongo, ¿no? Sí, claro. Claro que tú estableces una línea de tiempo, ¿no? Por ejemplo, viene este hombre, crea esto y yo como le peleo, porque obviamente estamos en Perú donde la capa reina mucho de la informalidad. Yo no le he grabado diciendo, este señor me está haciendo, cuando él me ha enviado videos, digamos, ¿no? Uh-huh. Viene otro artesano X con las mismas cualidades o parecidas, hace un trabajo más paupérrimo, que son acá... Lo común. No, acá es lo común, o sea, veo que a ti te está yendo bien con este tipo de arte, digamos, o de trabajos. Claro, y te lo copio, explotas. y te copio. Entonces, y eso pasa mucho también
En todo, yo creo que hasta en el arte también, ¿no? Bueno, las exploitation son clásicas en el arte, ¿no? Salió Conan y puta, todo el mundo hizo su película de Conan. Salió Star Wars y todo el mundo hizo su película de Star Wars, ¿no? O sea, sí, yo creo que el libro... es normal, ¿no? Sí, Dan Brown salió último y salieron 50.000 cosas películas parecidas, de claro. conspiraciones y tanta historia. Sí, claro. Es normal eso, pero ese es un tema ya industrial, mercantil, que para mí se aleja grandemente pues de lo que es un proceso artístico, ¿no? Es otra cosa, va más por el tema de comunicación, el tema de públicos, y ahí va también la pregunta a la que quería llegar. ¿Realmente el arte tiene que ser masivo? ¿Tiene que tener un mercado el arte? Porque nosotros vemos cosas que tienen mucho rating. Yo creo que depende, depende del tipo de arte. ¿No? Tú eres un autor de una canción y vives de los royalties. Tiene que ser masivo por sí, si no, no es forma de vivir. O sea, hay artistas que lo han logrado, hay artistas que lo han logrado, ¿no? Yo diría que Sabina tiene su arte, ¿no? Mercedes Sosa tiene su arte, hay varios que tienen sus cosas, ¿no? Pero no llegan al nivel, pues, masivo que llega el contenido enlatado, ¿no? No llega. Y más que enlatado, el contenido basura, ¿no? No lo Es sé, lo más o sea... o sea, es que además, a ver... Sabina es masivo, no, así que no. No es masivo. O sea, no es un reggaetonero de los de ahora, pero es masivo. No, pues en su nivel es masivo. Es masivo snob. Es masivo para los snob. Pero no es masivo. Es para los snob, es para un público específico. O sea, puede funcionar ahí, claro, pero esas son las limitaciones también. En un Costa 21 tranquilamente, que son 5.000, 6.000 personas. Pero ¿sabes quién sí era artístico? Es Frank Zappa, pues. Frank Zappa hacía arte. ¿Y cuántos te hablan de Frank Zappa? Tiene no sé cuántas decenas de discos ese hombre, ha explorado pues cuántos tipos de música y todo. Ni tú ni yo ni Jesús lo escuchamos. Pero la gente que está más metida en el tema y que se preocupa más por el proceso artístico en la música, por ejemplo, muy probablemente te hablaría de Frank Zappa. Seguro. Muy probablemente. Entonces, hay circuitos también, ¿no? Lo que pasa es que el arte, bueno, el arte para empezar, creo, no tiene ninguna aspiración necesariamente. No debería, ¿no? Pero la menor de las aspiraciones, si es que tuviera alguna, sería la de ser masivo, ¿no? No creo, ¿ah? Porque, o sea, al final... O sea, no... Volvemos a... Él lo dice, es un proceso egocentrista, si no es masivo... Es que no importa. O sea, mientras más... O sea, mientras más te muestres el calato, más chévere, ¿no? No necesariamente, pues. Es el poder hacerlo, más que mírenme. Y yo puedo. Y si no me ven, pues soy mejor. ¿Qué chucha? ¿Pero qué te diferencia de un loquito? Yo no lo entiendo tanto así. O sea, para mí el proceso no es tanto así. No es tanto así. Es que tú estás centrado mayormente en el proceso, más no en el fin. Es que el proceso es lo importante, ¿no? Claro. Pero eso es más importante. Yo digo, o sea, el fin es tu... O sea, de hecho, a mí... Y al final el fin te tiene que dar algo, un crédito. De hecho, a mí me costó muchísimo enviar mi corto a algunos lados, ¿no? O sea, fue como un proceso como esto... ¿Qué mierda estoy haciendo esta boda? Qué aburrido, weón. Quiero hacer otra cosa. Pero bueno, o sea, entendí de alguna manera también que si quiero seguir haciendo esto, pues necesitaba como cierto nivel de... No sé, ¿no? De generarte un espacio, claro, para ir generando un espacio. Lo mismo que en literatura, pues. Ir haciendo algunos contactos. Lo mismo. Pero no es algo que te diga, pues, que me divierte. Pero sí entiendo que hay gente a la que lo que le interesa al final es, oye, mostrarlo y decir, ya esto lo he hecho yo, ¿no? Eso es otra cosa. Eso es un exhibicionismo, ¿no? Claro, eso trasciende al tema del arte, ¿no? O sea, yo sí estoy seguro que hay un tema de ego, pero ese ego no necesariamente implica con mírenme, ¿no? No necesariamente. Implica más con un tema yo puedo hacer esto. Mira, lo del ego me parece fundamental porque al final todo el proceso creativo se desata mediante una preocupación por ti. Claro. Y ahí es donde está el ego, ¿no? O sea, yo también creo que el ego es clave. Creo que sin ego no puede haber arte, porque el ego es la conciencia de sí mismo, de alguna manera, ¿no? De puta, soy yo, y en esta necesidad de comprensión de esta cosa que soy yo, porque soy importante, se supone, ¿no? Por lo menos me autopercibo importante, pues emprendo este camino, ¿no? O simplemente no tengo otra alternativa. Creo que el ego, desde esa perspectiva, es como fundamental.
yo no lo entiendo tanto desde la perspectiva como más exhibicionista, en la que pues tú lo pones y dices, man, ya, qué de puta madre me veo, weón, ¿eh? Dame like. No, hay mucha gente así, ¿no? Hay mucha gente así. Espérate. Likes. Manito arriba, ya saben, ¿eh? Estamos por Evox, Spotify, YouTube. Evox, plataforma principal en audio, y YouTube también, plataforma principal en video. ¿Saben, no? Terminamos prostituidos todos al final, claro. Es importante, denle like si les gusta, ya saben, Comente, ya, por favor, comente. compártanlo. Al final, o sea, a seguir haciéndolo. Al final esta, como todas las discusiones valiosas, creo yo, son discusiones retóricas, ¿no? Son discusiones retóricas. Sí, claro. En las que al final lo que estamos buscando, más que una respuesta específica o posicionarnos de tal o cual manera, es como autocomprendernos, ¿no? Creo que eso está en la base, la autocomprensión está en la base del arte, ¿no? O de lo que se puede considerar o no artístico, ¿no? Está la necesidad también de explorar los confines de la humanidad, ¿no? Los temas son los mismos y han sido tocados infinidad de veces desde, no sé, pues la mitología griega y todo. O sea, ahí están todos los temas explayados, tocados y retocados permanentemente, pero ¿por qué es que volvemos siempre a lo mismo? Es porque no hay una comprensión de eso, ¿no? Claro. Porque hay cosas que son inefables, pues, realmente. Hay cosas que son inefables, que somos incapaces de... Yo creo que buscamos la particularidad del caso. Ser únicos. Bueno, Ser únicos, porque tú me cuentas tu historia, que puede ser capaz repetitivo en el tiempo, si hablamos del tiempo de los humanos, pero en mi contexto actual, tú conectas conmigo. bueno, está esta frase famosa de ese, ay, no recuerdo, sé universal, cuenta tu aldea, ¿no? Bueno, ya vendrá el nombre, pero sé universal, cuenta tu aldea, ¿no? Claro. De Todos tienen los mismos problemas. De esa particularidad, en la particularidad encuentras lo universal, ¿no? ¿Cómo haces que es en lo que caen los enlatados y es lo que termina diferenciando a unos de otros? ¿Cómo haces que esa universalidad no sea un estereotipo, ¿no? Esa es la cosa. Ese es el Claro. asunto. ¿Cómo siendo sincero, pues, siendo sincero con tu proceso, Bueno, ¿no? exactamente. Con tus mecanismos, ¿no? Yo creo que... A veces alejándote un poco más de lo que ya está dicho y haciendo un proceso introspectivo, ¿no? Pero yo creo, mira, ahorita Gracias. comercialmente hablando, yo creo que en una época de los 90 o antes de nosotros, obviamente, se trabajaba mucho en la amplitud de público, ¿me entiendes? No tengo que usarla a todos. A nivel comercial, ahorita se trabaja mucho más el tema de nicho. Claro. Se trabaja mucho más el tema de nicho porque gustarla a todos no puedes, es Claro, imposible. pero eso sigue siendo mercantil. Pero eso es dentro Claro. exacto, eso es dentro de la lógica de la globalización y es como Claro. un mecanismo de mercado, ¿no? Pero nos vimos, no, claro, o Yo, sea, yo tengo la idea de que el artista es... es nicho Esta siempre. es mi mierda. Si Perdón. quieres, te la comes, si no, me llega. Sí, pero a nivel Yo creo que sí, mercantil, la pero a nivel verdad. mercantil, obviamente tú trabajas en un nicho. Ahora yo como editor tuyo, digamos, yo tengo que... Pero el editor es el empresario, pues. Pero es eso, pues, o sea, Él tú es hablas como el necesario. artista, pero, o sea, él tiene que suavizar o limar tu trabajo como para poder alcanzar a mayor público, porque en principio eso es lo que le conviene, ¿no? O sea, depende, ¿no? Por ejemplo, hablamos A de ver. Lampa, no me lo bajaron, ¿no? Pero yo, por ejemplo, no sufrí, sino que intenté publicar ese libro por, ¿cuántos? De 2014, como 9 años, y no me lo querían publicar. Entonces es a partir de que yo ya estoy ¿Por qué crees? consolidado en una idea. ¿Por qué crees? ¿Tú crees que el público se cambió o no? ¿El público ya está apto para escuchar cosas de el ese libro estilo? no ha vendido, el libro no ha vendido. No es que el libro haya vendido, el libro tendrá pues 200 copias vendidas de los 1000 que salieron, ¿no? ¿Pero por qué se arriesgó entonces él? Porque yo ya soy un escritor consolidado. Ah, ok. Sí, Vale, básicamente vale. eso, ¿no? Y tengo toda mi producción en esa casa editorial, que es Torre de Papel. Entonces cuando yo le digo a Echevarría, que es mi editor, oye, tengo este libro, le digo, oh, esta paja, me dice, pero está violento, que la puta madre, ya igual lo publicamos, huevón, me dice, pues, es tuyo, pues, ¿no? Más o menos esa es la figura. Entonces, claro, de eso también les hablaba, ¿no? Esta necesidad, o no necesidad, sino esta obligación de alguna manera de estar en el ruedo, de estar publicando, te permite no solo seguir escribiendo, sino también seguir publicando. Y si yo no hubiera tenido todo ese colchón, pues, de libros y de premios que he podido tener, probablemente nadie me hubiera querido publicar en el AMPA. Probablemente, ¿no? Y yo estoy muy contento con ese libro, ¿no? Si a mí me preguntan cuál es tu libro favorito de los que has escrito, yo diría en el AMPA, ahorita.
No necesariamente porque ha vendido más, ni porque me ha dado más réditos, ni porque ha sonado más, sino porque de alguna forma me permitió, no más libre, sino que es el último momento crítico que recuerdo. Es el último momento crítico a ese nivel que recuerdo. Después está el cuento del que les hablaba hace un rato, que escribí hace poco, pero yo siento que mis obras que más me han satisfecho han tenido que ver con momentos críticos, ¿no? Han habido otras cosas que me han traído bonitos recuerdos, ideas que me han vacilado. Justo estoy revisando un libro de cuentos ahorita que debería publicarse para la FIL, donde tengo algunos cuentos que no son de momentos críticos, pero son de circunstancias, pues yo me anclo mucho de circunstancias que me han hecho sentir algo, ¿no? Y que también me satisfacen. Pero en el Lampa es un momento crítico, ¿no? Y este último cuento es un momento crítico también. Claro. Ese hecho de renunciar a un trabajo en el que he estado 10 años, para mí era difícil, ¿no? Y el cuento de alguna manera impulsa eso. En el Lampa yo me sentía muy mal en ese momento de mi vida. Me sentía sumamente mal porque estaba haciendo algo que no quería. Estaba haciéndolo pues por cumplir con mi vieja, con mi familia. Pero yo me sentía, no sé, pues... que me mentía a mí mismo de alguna forma, ¿no? Y esa cólera, esa rabia, la logro transmitir con ese libro, y es un libro que a mí me sigue enamorando, ¿no? Yo sigo abriendo el libro y sigo disfrutándolo cuando lo reviso. Pero no es un libro que haya vendido, pues para nada, ¿no? Mi editor más bien se arriesgó mucho al publicar ese libro, incluso pudieron haberlo funado por eso, ¿no? Por suerte no ha pasado. Por suerte no ha pasado, realmente. Es muy violento. Hay gente que lo ha leído me ha dicho, oye, ¿qué fue? Te pasaste, ¿no? Te pasaste un poco de la raya. Yo le digo, bueno... Bueno, pero, o sea, la violencia ahí está en la base del comportamiento humano, ¿no? O sea, sí, pues, sí. Explica demasiadas cosas. Lo que pasa es que, claro, es que es otra cosa de las interesantes del arte, ¿no? Que al final el arte lo que termina haciendo es poniendo los reflectores en las zonas más grises, en las zonas más oscuras, ¿no? Sí, pues. Aquellas zonas que nadie quiere observar, Kafka, ¿no? Sí, Kafka, claro, Metamorfosis, claro. Eso es, ¿no? Las zonas oscuras, aquello que da asco, que da repulsión. Ahí donde se genera esta experiencia estética, pero desde el rechazo, ¿no? Que te interpela desde ahí, ¿no? La violencia, o sea, lo que es otro de los mecanismos de censura del mercado del arte, ¿no? O sea, que la violencia no puede ser rechazada, tiene que entenderse como parte de la naturaleza humana y desde ahí ser abordada, ¿no? No podemos pretender que no existe. Y ese es el gran problema, por ejemplo, de hoy, de quienes terminan tamizando o escogiendo de esos temas se habla, de esto no, esta obra sí, esta obra no. Todo el arte woke ahora, claro. Claro. ¿Censura? Por supuesto que es hay una censura censura de alguna manera porque es negarse a hablar de algo que está dentro de la naturaleza. Cuando al final el arte de alguna manera también es una vuelta a la naturaleza, es una vuelta a lo visceral, porque ¿dónde está la comprensión de la humanidad? No está en este artificio que nosotros hemos construido que llamamos sociedad occidental, o sociedad oriental, o lo que quieras. Occidental, que es la mejor, Está realmente en... Todas. Está en nuestra base tribal, ¿mañas? O sea, ahí están las explicaciones de la naturaleza humana, y no hablo de toda esta corriente de filosofía barata o de youtubers que hablan, ¿no? De que hay como una psicología evolutiva, una cosa así como media rara. Resiliencia. Pero ahí en esa naturaleza, en esa expresión como más natural del ser humano, que abarca la violencia necesariamente, como en el caso de Nelampa, es a donde hay que ver, ¿no? O sea, precisamente los artistas deberían poner el foco donde nadie quiere que se ponga, ¿no? Donde las estructuras de poder, además, no les interesa que se pongan, ¿no? Los reflectores, ¿no? O sea, ahí es a donde hay que mirar, ¿no? No, el arte siempre ha sido un poco contestatario en ese sentido. Tiene que serlo. O sea, no necesariamente tiene que, pero suele serlo, ¿no? No, claro. Bueno. No es que tenga que serlo, porque al final, de nuevo, parte del proceso individual, pero tiene que obedecer como a preguntas auténticas, pues, ¿no? O sea, no puede estar enmarcado dentro de las preguntas que te plantea el sistema solamente, ¿no? Tiene que ser como estupidez, pues. Preguntas más viscerales, ¿no? ¿El arte también tiene un contexto? Sí, claro. Tiene un contexto. Sí. O sea, digamos, nosotros entendemos, otra vez, el plátano en la pared. Tu hijo también lo tiene que entender. No, yo no lo entiendo, pero... A ver,
Lo que pasa es que, a ver, O sea, aquello que... o tiene que entender el contexto si yo le que doy- ese señor lo hizo para ser disruptivo y tanta es que historia. si yo le doy a leer... Tiene un contexto, pero no tiene por qué entenderse necesariamente. O sea, si yo le doy a leer a mi hijo a Rilke, no lo va a entender. Porque no tiene la estructura, ni las vivencias, la estructura académica, ni las vivencias como para... No tiene ni siquiera la capacidad emocional como para acercarse a eso, ¿no? No, es porque es menor de edad todavía y No, le faltan pero muchas lecturas. Como él, mucha gente de mi edad, mucho mayor que yo, tampoco lo entendería. Bueno, es que también, necesariamente. eso también es interesante, ¿no? Normalmente el tema artístico-cultural requiere cierto know-how, ¿no? Requiere Cierto know-how. Y, por ejemplo, o sea, mandarte a escuchar, pues, música clásica, aunque suene súper snob, no es fácil, ¿no? Tienes que haber escuchado mucho antes para poder llegar a eso y disfrutarlo, Pero es ¿no? que ahí está, depende también. Igual la con manera- el cine, ¿ah? Depende también de la manera en la que te relaciones con las cosas, porque a los niños, lo que pasa es que usualmente primero, tal y como están dadas las cosas ahora y como está estructurado el sistema académico, primero se le da lo más fácil, ¿no? Entendiendo que tiene que empezar un proceso, pero tú tranquilamente le podrías hacer, o sea, no le haces escuchar a un niño absolutamente nada, lo tienes absolutamente aislado, no va al colegio obviamente, todavía es muy chiquito, y lo haces escuchar Bach, Wagner, Chopin. No se pega. Lo va a asimilar. No, pero no se pega. No, lo va a asimilar. Algo de eso se va a sedimentar en él. ¿Pero qué es lo que se Mi pega? hijo, por ejemplo, hasta No. ahora recuerda a Chaplin, ¿no? Hasta ahora lo recuerda. No, Chaplin es comedia. Hasta ahora también, lo ¿no? recuerda. Pero visualmente pero él es recuerda- agradable, o sea, tampoco es una, digamos, es un Beethoven. Claro, pero, tiene gas, pero ajá. a lo que voy es a esto. Si yo se la pongo hoy, por primera vez, después de ver todo lo que ha visto, no le encuentra sentido, ¿no? O sea, Ah. o tendría que hacer un esfuerzo sobrenatural como para... A ver, vamos a ver esto donde no hablan, donde es en blanco y negro, donde no hay... Claro. Hay otro nivel de acercamiento. No, ¿no? pero el significado es muy bueno. Yo creo O que sea, al final, o sea, weón, yo Chaplin lo disfruté a los veintitantos, cuando me hicieron, como tuve que ver historia Sí, claro. del cine, Chaplin, Buster Keaton y todos esos, genial. Obviamente, claro, tenía que tener un bagaje anterior. pues, ¿no? Hay que tener, o sea, pensemos nomás en Agnès Varda, ¿no? O sea, ¿qué tienes que haber visto antes para poder disfrutar una película de Agnès Varda? O de, no sé, pues, este documentalista que... bueno, yo Brasil, recuerdo haber visto una película con mi hijo. Yo veía, en una época en la que veía mucho cine, justo en esos 2 años, Chris Marker, compartí Chris Marker, claro. Compartí mucho cine con mi hijo y veía las películas que yo veía con Claro. él. Él tenía, no sé, 4 o 5 años. Habría tenido en esa época. 5 o 6 de repente. Y recuerdo mucho, estábamos viendo una película de ficción, donde uno de los personajes cae en un hoyo, ¿no? Y el personaje cae en el hoyo y estaba como tratando de salir, ¿no? Y mi hijo me pregunta, papá, ¿y por qué el de la cámara no lo ayuda? Interesante pregunta, interesante reflexión. Oye, hay en esa pregunta, primero, la conciencia Claro, de que hay alguien detrás Detrás de de la esa cámara, ¿me claro, entiendes? de hecho. Que hay alguien detrás de eso. Y eso tiene que ver con para ese momento, ya jugando, ya había tocado una cámara, ya Claro, sabía ya lo la que era había tomar una foto, ¿no? Lo que era Claro. grabar un video, y todo eso, ¿no? Pero Hay siempre un know-how recuerdo que lo lleva a eso, Sí, claro. Sí, claro. ¿Por qué el de la cámara no lo ayuda? Buena pregunta, Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Yo sí estoy convencido de que al arte en general se va accediendo de a pocos, ¿no? Muchas veces hay propuestas artísticas que no son fáciles de comprender porque también estamos pues inmersos en basura normalmente, ¿no? Casi todo lo que consumimos o lo que nos plantean está hecho pues por estos Pero, a ver, esto es interesante. por estos grupos, Eso ¿no? es interesante. De focus group, ¿no? Que te dicen qué es, El arte- qué es lo que se puede ver y no. ¿La comprensión del arte tiene que doler? ¿O tiene que ser... Tiene o que el hacerte arte- sentir algo, tiene que hacerte sentir Ah, algo. ok. Cualquier cosa. Claro. Puedes matarte la risa, pero puede hacerte Claro. sufrir también, claro que sí, ¿no? O puede hacerte sentir miedo, Claro. ¿no? O sea, tiene que haber como una lógica. Bueno, Maki, que es como el tótem del cine como más industrial, Tratamos él de darle maquí, pues. lleva los mecanismos, digamos, más tradicionales del cine, sobre todo del guión Ujú. cinematográfico. Maki decía que los seres humanos tenemos un monito, creo que decía en el video, ¿no? Tenemos un monito hablándonos a la cabeza todo el tiempo. Ujú.
que para él el proceso artístico del cine específicamente consistía en apagar ese monito, ¿no? O sea, en que uno escape de esa voz que todo el tiempo te está hablando y por 2 horas te concentres en un universo que está alejado del tuyo. Que es una visión escapista, ¿no? Y medio alienante también, ¿no? Que lo que busca es al final como sustraerte de tu realidad para sumergirte en un universo donde lo que se está gestando es placer, básicamente, ¿no? Básicamente, ¿no? Hay una respuesta hedonista del arte de Mackie, pues, ¿no? Claro. Y bueno, Mackie, o sea, quien ha leído el guión sabe que Mackie es el maestro de la técnica, ¿no? O sea... El problema es que nos ha generado también un cine, pues, de enlatados bravos, ¿no? Sí. Todos los que hacen enlatados dicen Mackie, no salen de Mackie, pues. Sí, pues. Hay cosas más interesantes, ¿no? Hoy en día se puede experimentar mucho más. Esa misma idea que plantea Mackie es cuestionable, ¿no? Porque es, o sea, claro, es la lógica, ahí está la base del arte como un medio para escapar es la base del cine entretenimiento, ¿no? O del arte entretenimiento, del arte, no sé. Pero el arte no tiene por qué no entretener, ¿no? El arte debería entretener más bien. Claro, no debería entretener. Pero yo sí estoy convencido que el arte es arte en la medida en que... O sea, no debería te haga tampoco, sentir algo, ¿no? No debería tampoco. En la medida en que te haga sentir algo, te vas a entretener, me parece. Yo tiendo a pensar eso. Todo está en las sensaciones y en las emociones que te puede transmitir el autor, ¿no? ¿Dónde se diferencia el contenido del arte? En que el autor te transmite su emoción. Claro. Y tú sientes, ¿no? Tú ves una película y te sientes claustrofóbico. El huevón te está haciendo arte, pues, carajo. ¿No? Hay un youtuber ahí que en realidad es un intelectual que da clases de literatura que se llama Jesús G. Maestro, que por ahí lo he visto alguna vez en algunos videos en YouTube, y él dice algo muy interesante. Dice, la literatura no sirve para nada. No, ¿para qué va a servir? No sirve, o sea, no viene a la literatura, dice, mejor dicho, no viene a la literatura a aprender cosas. Más bien uno viene con cosas ya aprendidas a reinterpretarse o a reinterpretarlas. Bueno, estoy parafraseando, ¿no? De alguna manera lo que... Claro, el cáncer más bien actual es que la gente espera que en el arte, en la cultura, aprendas algo, exactamente. O te digan algo, claro. Pero ese es el arte didáctico, pues, para que quieren meterle a los colegios. Por eso es que nos hacen leer cojudeces cuando estamos en el colegio y odiamos la literatura, por ejemplo, ¿no? Es muy denso. Es que nos ponen huevadas para que aprendamos algo y eso no es arte, pues. No nos hacen sentir nada, nos quieren enseñar algo a partir de eso. Carajo, hay libros de texto para enseñar, no vas a enseñar a partir, pues, de procesos ficcionales, artísticos, ¿no? Es una locura muy eso. denso. O sea, yo, obviamente, Metamorfosis que leímos... La Divina Comedia. Divina Comedia, lejos. Los Miserables... Claro, ahora... yo tenía... ¿Qué había tenido? ¿12? 12 años. 12 años, claro, y recuerdo locura. que mi pregunta, la que más me marcó es... ¿Por qué lo llevaron preso? O sea, de todo el libro... Se robó un pan. ¿Qué por qué Sí, llegaron por preso? eso, o sea, dice... O sea, era la maestra, mi suspensión, que no, creo que era la pregunta Kit, ¿no? Y dice, o sea, para saber si habías leído el libro, ¿no? Te hacía cuestiones sobre el libro, o sea, clarísima, era, ¿por qué lo llevaron preso? Y era, se robó un pan, esa cosa, nada más, ¿no? Claro. Pero fue una locura, o sea, me marcó, recuerdo, pero también nos hacían leer Mundo para Julius, yo me acuerdo cuando era muy pequeñito, Fortunato. Por tanto leímos en la bicicleta. La bicicleta, claro. básico. Y estaba divertido, estaba bien. Por ahí empezamos bien. Y luego vino ya todo el tochón de cosas gruesas que era como que ya es muy pesado. Era muy pesado. O sea, no sé si para todos, pero sí era un poquito fuerte. Bueno, para mí lo fue también, ¿no? Yo odiaba la literatura hasta salir del colegio, ¿no? Sí. Y eso yo me dedico a la literatura. O sea, ahorita, la literatura, bueno, claro. Lo que pasa es que puede haber ahí una cosa de etapas, ¿no? Me enseñan el cubo Badis. Pero la literatura tiene cosas hermosas, ¿no? No, claro, pero... Por ejemplo, hay un proceso de aprendizaje en todo caso, ¿no? Siguiendo esa lógica, ¿no? yo estoy revisitando un poco la literatura de Dostoyevsky, por ejemplo. Que es como un escritor, pues, que si te ponen, obviamente, en la secundaria, te destroza. Claro, ¿no? nada que ver, pues. Pero hoy me hace todo el sentido del mundo y puta, a mis ojos, en este momento, es un genio, ¿no? Claro. Es un genio. Pero has tenido que pasar claro, por mucho. Eso también es interesante, ¿no? Cómo hay que tener un know-how para poder disfrutar el arte a cierto nivel también, ¿no? Eso es importante y es algo que no se entiende. Y es por eso, pues, que este arte
arte o esta producción comercial de mercado, como lo que hablábamos, el reggaetón, todo esto, funciona, ¿no? Porque es básico. Lo que pasa es que... Sí, es básico. Lo que pasa es que... no, es que trabajas sobre tus instintos básicos. Trabajas sobre dos notas musicales básicas que al toque te activan el cerebro. Pero es igual, pero trabajas sobre tu básico. No hay nada, pues. Sobre tu Pero ¿no? que lo otro es que además, o sea, Hay en realidad psicólogos trabajando. los públicos... Seguramente. En realidad los públicos se educan, ¿no? Se educan. Y ahí está... Lo que pasa es que, claro, lamentablemente una sociedad absolutamente vertical, pero no es casualidad que las bases del cine estén en el cine ruso, ¿no? En el cine ruso de Stalin, de Lenin, ¿no? Donde pues había como una presión y una... y eso de alguna forma lo hereda también el cine cubano, ¿no? Donde, que es el germen que de alguna forma ha alumbrado cinematográficamente a toda América Latina, ¿no? También desde una perspectiva bien de izquierda, ¿no? Pero, no sé, pues pienso también en los públicos europeos hoy, ¿no? O en el público francés, por ejemplo, ¿no? En la forma en la que recibe cierto tipo de cine que aquí en América Latina y en Norteamérica no tiene cabida absolutamente para nada, ¿no? Yo la vez que estuve en España, España está lleno de cineclubs, de cinearte. Claro. O sea, donde, no sé, levantas una piedra y encuentras una sala de cinearte donde puedes ir a meterte a ver alguna película interesante de verdad, ¿no? No es como aquí que de verdad, o sea, tú quieres ver algo interesante, pucha, y tienes ya el Centro Cultural de la Católica y poco más, ¿no? Bueno, hay bastante plataformas piratas que nos permiten ver cine No, interesante. pero al final lo del cine, o sea, la lógica del cine es también, bueno, y ahí sí me pongo un poco purista, la lógica del cine es también ir a hacer el cine en comunidad, ¿no? Dentro de la sala y experimentar el proceso cinematográfico en ese espacio. No es lo mismo... Eso ya ha cambiado, eso ya ha cambiado, creo. Lo que pasa es que no es lo mismo ver cine cuando te puedes apretar un botón y pararte a ir al baño, ¿ya? Pero o ponerte a ver agua, o irte a hacer un vaso de agua. Tal vez eso ha cambiado, ¿no? Tal vez, o sea, la lógica de lo que es ver una película ha cambiado, ¿no? Es que no es lo mismo, o sea, la experiencia no es la misma, ¿no? Es la bien relativa. No, de hecho es otra experiencia, pero tal experiencia. vez nuestro cerebro ya se está preparando para eso. Considera también que hay cambios fisiológicos a partir de las nuevas experiencias que tenemos, ¿no? Ya hay un montón de estudios que demuestran cómo nos hemos ido adaptando a los nuevos estímulos. Y tal vez la forma de ver cine ahora es en streaming. Porque yo por ejemplo no voy al cine desde la última vez que fuimos a ver Batman. Claro, yo cada vez que puedo voy, ¿no? Cada vez que puedo voy porque... Y yo no disfruto ir al cine, ¿ah? Yo prefiero poder parar y irme a hacer pichi y volver a... Claro, Sí, o sea, es que claro. ir a una sala comercial sí es todo un... Porque la gente no va a ver la película, la gente va a pasar el rato. Sí. ¿no? Pero, o sea, irte a un lugar donde la gente va a ver la película, no a comer canchita, puede ser relativamente interesante. Es no hay otro tanta espacio. bulla. Podría ser. Y digamos que hay otra lógica, ¿no? Pero depende también del autor, o sea, hay autores que le meten full de música, que tienes que tener cierto equipo, que capaz en el streaming no puedes, tienes el IMAX, que tiene que ser un tipo de pantalla especial para poder vivir, apreciarlo como él quiere, digamos, ¿no? Como el artista se supone que es planteó que se vea, ¿no? Claro. Claro. Ahora, lo que pasa es que el cine, lamentablemente, el cine comercial está muy anclado, igual que la literatura, a los relatos, ¿no? Pero el cine no necesariamente son historias, ¿no? Que bueno, ese es otro melón que es bien grueso porque la gente no necesariamente lo acepta. La gente cuando dice voy al cine, en realidad lo que te está diciendo es que quiere ir a ver una historia. Yo voy a salir con mis amigos a ver una historia. Claro, voy a salir con mis amigos a ver una historia. Básicamente. ¿No? Cuando en realidad el cine no es más que una plataforma de distribución de alguna manera. Sí, claro. Y en el cine tú puedes hacer poesía, puedes hacer ensayo, puedes hacer filosofía, puedes contar historias también si quieres, que es lo que se hace en su mayoría, ¿no? Claro. Pero hay, digamos, espacio un poco para todo eso. Hay mucho cine, lo que pasa es que, claro, aquí no se ve, no es aceptado porque además el público no está formado para eso, que te emplaza desde otro lado, que el primer acercamiento puede ser aburrido. Hay un cine que es
como todo arte, hay cierto arte que es como más demandante, ¿no? No, pero hay un montón de gente que ve cine de autor acá en el Perú, que utiliza plataformas, etcétera, el mismo Movie, ¿no? Hay mucha gente que tiene su suscripción a Movie, por ejemplo, ¿no? Yo sí tiendo a pensar, Jesús, que la cosa ha cambiado, ¿no? Y que ser purista frente a cómo presentar el arte no necesariamente nos va a llevar, pues, a las lógicas futuras, ¿no? O sea, cine como lo entendemos... No es. Y el cine como lo entendemos ahora no es como lo entendían hace 100 años. Creo que, o sea, la base del cine... Más o menos, pues. Creo que la base del cine es el framing, ¿no? Que es la capacidad de un director de decirte o de señalarle al espectador lo que quiere que veas. Claro, pero eso lo puedes ver acá en el celular. Yo, por ejemplo, la última vez que vi Pietà... Pero no, escúchame. ¿Celular? A lo que voy es que esa lógica en algún momento se va a romper, por lo menos desde la perspectiva de las historias. Ahí va a haber una mutación, porque ya hoy con, por ejemplo, no sé, lentes de realidad virtual o cosas así, ya te acercas a otras formas de narración que ya no son cinematográficas, ya son otra cosa. Los mismos videojuegos, ¿no? Los mismos videojuegos que ya tienen mucho componente de cine hoy en día, ¿no? Ya eso ya no es cine, pues. Eso ya es otra cosa. Yo creo que es la evolución, ¿no? Es otra cosa, porque la lógica del cine es el framing, ¿no? Es el control, precisamente. Y en el control de un director que te va a mostrar su visión del mundo. Y tú te nutres precisamente de su visión. Tú vas a leer a Rilke no porque tú vas a querer voltear a donde quieras, ¿no? Porque te vas a leerlo porque tú quieres que él te muestre lo que él está viendo, ¿no? Que él te lleve por el camino que él quiera y a partir de ahí tú vayas más o menos... encontrando algo. Pero tal vez las lógicas se están cambiando, desde la neurociencia ya se está hablando de cambios fundamentales a partir de las nuevas de los nuevos estímulos que tenemos, ¿no? Se hablaba, por ejemplo, otra vez leí un artículo que decía que se utilizan más canales neuronales al utilizar internet que al leer, por ejemplo. Que no necesariamente implica que es mejor, pero sí parece que está generando un cambio fisiológico respecto a cómo funciona nuestro cerebro y hoy en día vemos el tema fragmentario como algo normal. Cosa que hace 20, 30 años no hubiera sido. Claro, lo que pasa es que ahí está la base del aprecio, del menosprecio por el arte, que en realidad, o sea, no es nada. O sea, leer no es necesariamente mejor que ver una película. No es necesariamente un videojuego. Mejor. Sí, pues, es algo que simplemente ¿verdad? disfrutas o no disfrutas. Claro que sí. El error es, de repente, yo creo, es no enfrentarse al desafío, ¿no? O sea, ¿por qué no probarlo? Pienso yo, ¿no? O sea, mi acercamiento al cine, por ejemplo, fue, como lo he contado tantas veces, fue más bien tardío y fue doloroso. O sea, mis primeras películas de cine independiente fueron como, ¿por qué mierda estoy viendo esto? Cuando podría estar viendo cualquier otra cosa. Pero aprendes. O sea, uno se educa. Sí, no. Uno se educa en esa dinámica y lo que educación. encuentras... Déjame decirte que lo que encuentras al otro lado después de haber visto una buena película que te costó trabajo es un universo que muchas veces te llena el alma, ¿no? A diferencia de ir a ver, no sé, pues Rápidos y Furiosos 20, ¿no? Que sales y te vas al baño. La sustancia. O La Sustancia, ¿no? Que es como... Porquería. A diferencia de Pietà, que hasta ahora lo has mencionado y Pietà... Es una buena película. Mierda. Claro, sí. ¿Cuál es la última buena película que has visto, Juan? Yo, la última buena película. Así que digas, carajo, qué buena película. Voy a recomendársela a alguien. Mira, te la dejo primero que te conteste él, luego te contesto yo. A ver, ¿cuál? A ver, bueno, la Pietà me gustó mucho, ¿no? Pietà es buena, sí. Súper interesante. Estoy reviendo, después de 9 años, empecé a ver ayer París, Texas, que bueno, la tuve que dejar a la mitad. De Wim Wenders. Qué delicia de película, weón. No la había disfrutado. Mira, bueno, de eso hablábamos hace un rato. Hace 8 o 9 años. No la había disfrutado igual. Pasó por mí, weón. Claro. Mañas pasó por mí, la olvidé, weón. La he vuelto a ver. Digo, mierda. Wim Wenders es un artista. Ya lo reconozco. Su reverencia. ¿No? Entonces, y no he terminado de verla todavía. No he terminado de verla. Recuerdo muchísimo, por supuesto, las películas de Agnès Varda, ¿no? Las de Chris Marker, que son películas además. A ti te gusta mucho el documental también, ¿no? Te gusta mucho el documental. Claro, porque, o sea, en el documental hay algo que creo que la ficción difícilmente puede ofrecer, ¿no?
creo que la cámara tiene esta capacidad de verdad interpelar la realidad, ¿no? Los seres humanos estamos diseñados para leer ciertos cambios, ciertos gestos, ciertas cosas en las otras personas, en el lenguaje corporal, que nos permiten diferenciar la verdad de la mentira, por ejemplo, ¿no? Creo que ahí el documental supera largamente la ficción, y creo además que la fuerza de las historias reales superan muchas veces cualquier tipo de imaginación, ¿no? Creo que hay cosas, por ejemplo, nosotros vimos en el podcast de cine... ¿Qué cine pasa? En ¿Qué cine pasa? Vimos Los espigadores y la espigadora de Agnes Varda, ¿no? Y recuerdo muchísimo esta imagen una imagen de unos ancianos recicladores, acumuladores de basura, ¿no? Tenían un montón de basura y los tipos miraban la cámara así. Y yo decía, esta imagen es irrepetible, man. Esta huevada no se le ocurre a nadie. Claro. Ella iba caminando por ahí con la cámara, con una idea en la cabeza, y encuentra esto que puesto ahí es oro. Un regalo, claro. Claro que sí. Claro. Entonces eso, o sea, sin menospreciar la ficción, al final el cine es cine, pero eso a mi juicio le da un valor al documental que es... Que vale. Sí, que vale. Tú, Juan, a ver, ya para ir cerrando. No, yo soy más comercial, de toda la vida. Universo Marvel. No. Yo sí no aguanto esa mierda. No, molesta, Marvel no. No ha sido que me ha movido. O sea, que te diga que tengo ganas de ver. Escucha, hay una italiana que se llama Manual d'Amore, que para mí es una comedia romántica que siempre me ha gustado. Ahora la he perdido 4 veces y me encanta. ¿Qué más te puedo decir que me guste? Cuando vi la historia del cine, Ciudadano Kane también estuvo muy bueno, Ciudadano Kane. Es muy buena, o sea, pero obviamente tienes que entender el contexto para entender, o sea, esas particularidades, ¿no? Es muy buena. Bueno, Ciudadano Kane tiene algo que en algún momento alguien calificó como un error de guión. ¿Cuál? El trineo. La imagen del trineo y todas esas cosas. Cuando muere Kane, él dice una palabra, ¿no? Que es resumbón, una cosa así dice, ¿no? No recuerdo muy bien, la vi hace muchos años. Y esa palabra es el origen de todo, ¿no? Lo que termina desatando toda la trama. El asunto es que nadie escuchó esa palabra. ¿No? Entonces todo decía... Pero bueno, eso no, que eso no le da valor al final de la obra, claro. ¿No? Es una obra de arte por otra cosa. O sea, hay cosas de ese estilo. O sea, esa es muy buena. Y últimamente es que veo mucho streaming nada más. O sea, Netflix, o sea, Prime. Más pegado a series. Bueno, ahí está todo ahorita, ¿no? No, por ejemplo, si te me dices en series, te digo un montón. The Boys me encanta. Es muy buena. Es contestataria, está bien hecha. Pero bueno, eso es. Bueno, en películas asiáticas últimamente, ¿no? Pietà a mí me gustó mucho, y hace un año tal vez, un poco más, te comenté, Jesús, a ti también te voy a haber comentado, vi estas cartas Yakuza, ¿no? Del que dirigió Battleground, creo que se llama. No, Battle Royale, la película Battle Royale. Que es una película más o menos, pero el pata tiene una película en los fines de los 80, principios de los 90. ¿Es de las islas? De la isla de Battle Royale. Sí, es bueno. Pero pata tiene una serie de 5 películas que se llaman Cartas Yakuza, que son un destrave, pues, ¿no? A mí me gustó mucho su estética, su planteamiento, con ciertos fallos de guión, pero no importa. Pues, ¿Eso dónde la viste? Eso lo he visto en Pirata. ¿En Pirata? En Pirata yo lo vi en abierto, Battle Royale. En Pirata. Battle Royale también lo he visto en Pirata. Sí. Yo la vi y me quedé así, wow. ¿Y esto dónde fue? No lo voy a decir dónde, porque no te problemas. Pero lo vi en Pirata, Saben ya. No, también. Cuando era chibolo, mira, para acabar antes, cuando era chibolo, yo me acuerdo que he visto 2 películas que me marcaron y no sé si lo vi no, o sea, fue en cable. Era un que tenía 13 años, 14 años, y no nos volví a repetir. Una película era sobre webcams en esa época, que las webcams eran malísimas, pero trataban de que un pata se matara en una webcam y todos se loqueaban. Entonces era como, ¿por qué te puedes matar? ¿Me entiendes? En esa época era algo súper nuevo. Creo que eran, no eran ni en Cinefilms, eran en Miramax, no creo que estaban. Cinemax también. Cinemax, Y luego había otra que me loqueó porque era muy chibolo y era la típica como si hubieran hecho Encuentro entre dos mundos, pero esta era sobre un noticiero que estaban relatando cómo entraban los extraterrestres, pero todo el tiempo era el noticiero. Claro, entonces, y yo me quedé,
¿es en serio? Obviamente era de noche en Lima. Yo suponía que era más temprano en otro país donde se estaba transmitiendo su noticiero porque disocié que era una película, claro. que era una película. Yo estaba haciendo zapping y de la lógica de la Guerra de los Mundos, pues. Claro, pues, claro, la misma lógica. Yo estaba así y estaba haciendo zapping y apareció, dije, y decían, están acá y nos están matando. Y yo me quedé. Ya, pero el arte también puede ser eso, el arte también puede ser joder, ¿no? Mira a Wells jodiendo, ¿no? Claro. Agarrando y haciendo un programa falso sobre una invasión, claro, y que la gente se le terminó creyendo. O sea, pero yo me burlé, ser, o sea, ¿no? Yo me entendía, ¿cómo no te puedes entender? Yo chibolo lo miré y me quedé, ay Dios, qué miedo. Hasta que luego aparecieron los créditos y dije, ¡hijos de puta! Me has tenido 2 horas así. Estás asustado. Nos van a matar. Entiendo, ¿no? Pero mira, qué interesante, ¿no? O sea, y es por eso que yo defiendo esta lógica de que al artista le llega altamente el público. Le llega el público, jódanse. Si quieres comerte mi mierda, cómetela y cómetela bien, pues ahí te la comiste bien. Yo me la comí entera, tío. Toda esta gente que se suicidó, todo eso con Wells, igualito, ¿no? Igualito se la creyó, ¿no? Y al final a Wells no le importaba vender o no, le importaba joder, pues, un poco, ¿no? Y en esa emoción también, en esa emotividad está el proceso artístico, a mí me parece, ¿no? De hecho, pues, para hablar de arte tenemos paso para muchos otros programas, podríamos hablar solo de cine, qué no es cine, podríamos hablar de la sustancia, incluso, para darle un poco de palo. Pero bueno, ya creo que vamos más de... Oye, quiero solo léete algo. Cerrar, sí, con este fragmento hermoso de Ricky, oye, de este libro, que es precioso, de verdad lo recomiendo, para todos aquellos que les interese, bueno, el arte o no les interese, porque es en realidad un manual para la vida, ¿no? Es como una pequeña Biblia que uno puede tener ahí en su velador y visitar y revisitar, ¿no? Dice Rilke: cada impresión y cada embrión de un sentimiento se está completando en sí mismo, en la oscuridad, lo inconsciente, en aquel lugar inalcanzable por la propia razón, y espera con sentido humildad y paciencia la hora del alumbramiento de una nueva claridad. Esto y solo esto es vivir de manera artística, dice. Tanto durante la comprensión como durante la creación. Aquí no se mide el tiempo, los años no valen, y 10 años no son nada. Ser artista significa nada de cálculos o cuentas, madurar como el árbol que no apremia su savia, y que se alza confiado durante las tormentas de primavera, sin temer que después pudiese no llegar el verano. El verano acaba viniendo, pero solo viene para los pacientes, para aquellos que permanecen como si se enfrentasen a la eternidad, sin ninguna preocupación ante su callada inmensidad. Yo lo aprendo cada día, lo aprendo de manera dolorosa, pero dando gracias por esos dolores. La paciencia lo es todo. Hermoso. Sí, claro que sí. Tiene razón, Ricky, tiene razón. Bueno, es un artista, pues, sabe lo que habla. sabe lo que habla. Okay. Está bien. Y bueno, yo también quería hacer la acotación de que los videojuegos también son arte. Es que también lo son. No, qué tema, no, ya. También lo son, ¿no? También. No sé. Ya vamos a hablar. No sé, te has jugado a Stardew Valley y tú ya sabes lo que es. Siguiente. Claro que sí lo son. Pero vamos a hablarlo en otro programa, probablemente de doble dosis. Ya habrá que convencerlos acá a los amigos de querer hablar de videojuegos algún día. Muy bien, amigos. Hemos sido sus amigos Carlos de la Torre Paredes, Jesús Alvarado Quinteros, Juan Marín Carrasco, para hablar pues de este tema tan interesante de qué es el arte. Yo creo que va a venir otro programa tal vez de qué es el arte, porque nos ha quedado chico, me parece. Sí. Nos ha quedado chico. Yo creo que ya pasa bastante tiempo, ya no sé cuánto tiempo vamos grabando. De horas creo, ¿no? No, sí. 1 hora y media más o menos, un poquito más tal vez, pero vamos a ver cómo queda con la edición también, ¿no? Hay unas cositas ahí para editar. Ahí está el arte del montajista, el arte del montajista. Vamos a ver qué tal queda. Ya saben, pueden seguirnos por nuestras redes sociales. Estamos como Proyecto Valiente, ¿no? Esa es la productora que produce este doble dosis. Pueden escribirnos a proyectovaliente.film, ¿no? @gmail.com, o escribirnos por nuestras redes sociales. Ya saben, síganos, nos ayuda mucho que nos sigan, que le den manito arriba, que le den suscripción al YouTube. Acuérdense que estamos en iVoox, si les interesa más el tema del audio, en iVoox van a encontrar todos nuestros programas. Ahorita también los encuentran todos en Spotify, pero ya si es que yo creo que si llegamos al programa más de 20, ya en Spotify solamente van a estar los primeros 20 programas probablemente, y los demás van a poder encontrarlos en iVoox, ¿no? Que es nuestra plataforma madre en el tema de audio. Muy bien, algo que quieran decir ya para ir cerrando, amigos. Bueno, ya nos vamos entonces, amigos. Esperemos que hayan disfrutado el programa de hoy, sigan debatiendo de qué es el arte, peleense con sus amigos que escuchan cojudeces ahí, Bad Bunny y todo esto. Díganle, carajo, esto no es arte, por Dios, no vas a sentir nada. Por favor, díganles. Ya vamos a escuchar cosas buenas. No sé si estoy de acuerdo con eso, pero... Todo es arte, señores, todo es arte. No, todo es arte. Un gusto. Chao.